Buenas noches a todos y bienvenidos a un programa más del 40 por 20. Hoy lo haremos rápido porque después pasaremos con el fútbol base aragonés. Hoy vamos a ser pocos los que estemos comentando lo que ha ocurrido esta semana. Comenzaremos con esa Champions League con Alejandro Les. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Alex. Buenas noches a todo el mundo. Pues sí, estaremos un rato con el fútbol sala aquí cortito y al pie, como le gusta decir a Rafa. Pues, Coméntanos un poco cómo ha ido la Champions, ¿no? Cómo le ha ido a los equipos españoles este fin de semana. pues como ya comentamos la semana pasada, este fin de se iba a disputar la Final Four, en la que había dos equipos españoles, el Jimby Cartagena y Palma. Por su parte, Cartagena perdió por penaltis en las semifinales frente a Sporting de Portugal, que posteriormente Sporting de Portugal sea el campeón, venciendo 2-0, sí que al equipo español de Palma, y sobre todo destacar que en las semifinales Palma fue capaz de remontar un 6-1 frente al equipo francés, que ya comentábamos que iba a ser a lo mejor el tapao, y pudo llevarse el partido el equipo francés, pero finalmente Palma consiguió remontar un 6-1 y meterse en la final, pero finalmente no tuvo la suerte de vencer otro año consecutivo, y esta vez la Champions pues se la lleva el equipo portugués. Así es, como tú dices, vi a Sporting superior en la final a Palma. No sé cómo lo verías tú. Yo la parte que pude ver del partido que no fue mucha. Vi a un Sporting con muy buen nivel, yo creo que merecedor. No salió Palma a lo mejor con los nervios de acero, es que nos tenía acostumbrados en esta competición. Se le notó a lo mejor un poco la renovación de plantilla que ha tenido esta temporada. No fue capaz de levantar ese gol en contra y Sporting terminó metiendo el segundo. Quedaron 2-0, ¿no? Si no me... Sí, Sí, sí. el segundo de una manera extraña, pero yo creo que merecido para el conjunto portugués. Sí, al final el problema sobre todo viene de tener que remontar en las semifinales, porque al final si el esfuerzo no tiene que ser tan grande y puedes llegar mejor en unos partidos tan cortos, pero sí, al final si tienes que remontar un 6-1, al día siguiente pues va a ser más complicado pelear. Por parte de Jimmy, como tú comentabas, muy buen papel. Se hizo mucho daño a Sporting en esa semifinal, remontando un marcador en contra, llevando el partido a los penaltis, donde pues al final la suerte en los penaltis cae para donde cae. Te gana el campeón de la Champions en penaltis, realizas un gran papel también en Europa. Nivel alto de ambos equipos. Uno estuvo a punto de ganar al campeón, el otro llegó a la final, así que nos damos con un canto en los dientes sabiendo que el futsal español sigue ahí arriba. Ah, Y así es. si te parece, pasamos ya con la segunda división, donde ha habido palos. Sí, nunca mejor dicho, la verdad es que sí, porque Guanapix sabíamos que dependía de sí mismo, y la verdad es que se llevó un buen palo en Melilla frente a Melistar, un equipo que con la victoria ya se salva matemáticamente del descenso, con lo cual por lo menos ellos sí que estarán contentos tras la victoria, pero un Guanapix que ya no depende de sí mismo. Además es una derrota de 9 goles a 2, con lo cual quieras o no, eso va a hacer mucho daño, y como ahí vemos al final has elegido que empató su partido frente a Móstoles, un partido en el que al final elegido, sabiendo lo que ha hecho Guanapix, le servía empatar porque depende de sí mismo la próxima jornada. Así que veremos a ver, y Guanapix pues veremos a ver qué hace contra un Barça B que no se juega nada. Veremos a ver qué hace. Y luego, pues, la otra parte, que sabemos que Entre Ríos pues no se jugaba nada, sí que es verdad que, como comentábamos la semana pasada, estaría bien quedar lo más arriba posible, pues empataba en un partido bastante igualado con Ibiza, un equipo que, como vemos en la clasificación, estaban los dos muy parejos. Un empate a 4 con 2 goles de Muniesa, uno de Jorge Key y otro de Fran Tabuenca. Y la semana que viene, pues jugarán contra el Levante en lo que es la última jornada, y pues bueno, ellos a que seguir creciendo, sobre todo los jugadores del Colo, y veremos a ver lo que nos depara sobre todo el partido elegido, porque habrá que estar muy, muy pendiente a ello. Sí, así es. Al final, Guanapix desaprovechaba esa oportunidad, ¿no? Eh, Sabíamos que era un desplazamiento difícil, era una pista difícil. El partido, ya sabemos todos cómo es este deporte, ¿no? Cuando se te pone en contra, tú te vuelcas con todo, te puede salir bien o te puede salir rana, como fue en este caso para Guanapix. 9 goles en contra que duelen mucho en la penúltima jornada de liga, porque es necesario ganar la siguiente si quieres entrar directamente a Primera División. Y pensar que el Ejido va a perder puntos,
algo que ya me parece más complicado viendo el nivel que está dando estas últimas jornadas, aunque sí que es cierto que empató en Móstoles en otra pista muy complicada, donde Guanapix también solo pudo encontrar el empate. Habrá que verlo la semana que viene y como tú comentabas, un Entre Ríos que no se juega ya nada, que tiene que empezar a hacer crecer a sus jugadores, a hacer crecer el equipo ya para la temporada que viene, ir planeando los objetivos de la campaña siguiente. Una temporada, ¿no? Mirando atrás, complicada para Entre Ríos, que yo creo que el objetivo era el playoff, el objetivo era estar ahí arriba. Por situaciones varias no ha podido ser posible, muchas lesiones, muchas bajas de última hora en momentos importantes de la temporada, pero creo que hay que sacar también una parte positiva y es que el equipo, aun con todo eso, ha conseguido estar ahí, ha conseguido incluso tener oportunidades, ¿no? A falta de tres, cuatro jornadas de meterse en playoff, por muy complicado que fuera. Sí, así es. Además, ahora, a día de hoy, quedando una jornada, está a 6 puntos, que es Móstoles el que marca ese último puesto. Es verdad que ya, por decirlo así, los cuatro equipos, bueno, en este caso el tercero, el cuarto y el quinto, los que van a entrar en ese playoff se sabe, no se sabe todavía las posiciones, porque Pinatar está con 54, Heredia Málaga está con 51 y Móstoles con 50. Y luego, pues como sabemos, no sabemos si entrará Guanapix o será Ejido el que ascienda directamente. Con lo cual, si esto acaba a día de hoy, a Guanapix, la verdad es que le toca un rival muy duro como es Móstoles, que ya comentamos. Si ya empata con los dos primeros, va a ser muy complicado. Pero bueno, aún queda una jornada y como bien comentas, pues Guanapix puede subir directamente o ver los emparejamientos. Y pues el Colo, como bien comentas, una gran temporada que estuvo hasta el final pudiendo meterse, pero finalmente no ha sido así. Pero bueno, de aquí al año que viene, pues a seguir creciendo y poder meterse en ese playoff. Así es, al final, Guanapix, para recordarlo, se enfrenta la semana que viene a Barça, como has comentado antes, Entre Ríos se enfrenta al Levante. Guanapix jugándose el todo por el todo, veremos a ver qué es capaz de hacer en el pabellón siglo XXI el conjunto de Jorge Palos. A ver, porque no sé si me he ido yo, se me ha ido Les, no sé ahora mismo en qué situación estamos. Hola, a mí se Sí, me... me ves, ¿no? Sí, yo a ti sí, y tú a mí Sí, sí, también. también, también. Que se me había ido y me había quedado ahí parado y justo cuando he ido a recargar, ya empezabas a hablar y se me ha ido. A mí también se me ha ido, a mí, de hecho se me ha hasta casi cerrado la página, pero bueno, estamos ya aquí, Se ha se ha vuelto loco. vuelto loco. Dice Héctor. Bueno, pues estamos aquí, no ha habido mayores problemas. Y si te parece, pasamos ya con la segunda femenina, donde Guanapix Aldelis se ha convertido en el campeón del grupo 2 de la segunda división del fútbol sala femenino español. En una temporada, yo creo que ilusionante para Guanapix, donde la constancia ha marcado esa victoria, ¿no? Al final ha habido equipos como César que llegaron a estar allá arriba, Entre Ríos que ha estado también allá arriba hasta el último momento, pero a falta de una jornada, Guanapix es campeón de liga y el trabajo que se ha estado haciendo durante todos estos meses, pues se ha notado en las pistas, el nivel de las chicas se ha notado también cada fin de semana, igual que el de Entre Ríos, que está a un punto de meterse en los playoffs, si no me equivoco, y tiene la oportunidad este fin de semana de hacerlo. Sí, como comentabas, al final, sobre todo, Wanapix es una temporada muy buena, la que ha jugado aquí hasta el día de hoy. Veremos sobre todo lo que conlleva esto, porque como bien sabemos, ha tenido varias bajas durante temporada y veremos si le afecta en lo que queda de ella. Así es, ahí lo estamos viendo. El próximo partido del campeón de liga va a ser contra el Rubí Fútbol Sala, en un partido donde ya no se juegan nada las chicas de Zaragoza, que es más que nada incluso para preparar, ¿no? Esa zona de playoff, intentar lograr ese ascenso tan complicado que se resiste año tras año y ojalá, ¿no? Como tú dices, con bajas en estas últimas semanas, en el partido de este fin de semana no parece haberles afectado mucho porque se consiguió la victoria fuera de casa en una pista complicada como es la de Urbina, siempre nos lo comenta nuestro amigo Carlos Perena, donde se convertía como campeones de liga 1-4 la victoria de Guanapix.
por parte de Entre Ríos, conseguía la victoria en el derbi ante César por un 6-1. Un César Augusta que no estuvo, yo creo, al nivel de lo que es Entre Ríos en estos momentos. Ha dado un salto de calidad desde que yo tuve la oportunidad de narrarles en esa segunda jornada ante Alagón. Creo que es un equipo que ha crecido mucho durante la temporada y se ha demostrado, ¿no?, que ahora mismo está cuarto, luchando por entrar en playoff en la última jornada. Sí, eso que comentas sobre todo de Entre Ríos, es que como has visto es Guanapix el que juega contra Rubí y es Rubí el que marca el tercer puesto. O sea, la verdad es que para las aspiraciones aragonesas vendría bien que Guanapix, aunque no se jugase nada, pues venciera ese partido y Entre Ríos hiciera lo mismo y poder meterse tercero. A ver si las de Guanapix le hacen un favor a Entre Ríos para tener dos equipos ahí aragoneses, ¿no?, luchando por estar en esa primera división. Un playoff que lo comentamos siempre, ya lo comentábamos también la semana pasada, ¿no?, que es muy complicado lograr ese ascenso. Al final creo que son dos o tres plazas las que quedan libres desde la primera división. Son 9 equipos los que luchan por entrar. Un playoff muy complicado donde lo que has hecho durante toda la temporada desaparece, ¿no?, como comentaremos también en el caso de Segunda B, pero donde Guanapis creo que tiene el nivel pese a esas bajas que ya hemos comentado. Y ya pues por comentar los dos últimos, César caía en el derbi como hemos comentado, en una temporada también que ya no se juega nada en la última jornada, en la que llegaron a estar líderes, si no me equivoco, las chicas de César Augusta en algún momento de la campaña, pero que al final ese nivel ha ido bajando poco a poco y se han terminado quedando octavas a falta de una jornada, igual que Alagón, que se juega, tiene la última oportunidad de conseguir la victoria esta temporada en Caldes. Bueno, creo que miento, es aquí en Alagón contra Caldes, la última oportunidad de conseguir 3 puntos. De momento solo ha logrado un empate. Ojalá se vayan las chicas de Alagón con un muy buen sabor de boca. Sí, estaría bien que a ver si, aunque ya no puede, al final juegan con el que va penúltimo, así que veremos a ver si se van de un buen sabor de boca. Pasamos ya con la segunda B rápido, que ya nos están metiendo prisas también por dentro, porque hoy tenemos mucha tela que contar también en el fútbol base. Una segunda vez donde ya solamente disputaba partidos Pinseque. Comentar que empataba en Salamanca 5-5 en ese primer partido de la ida de playoff. Un partido muy bonito de ver que está en YouTube, en el canal de Tribigol, si no me equivoco. Un 5-5 donde Pinseque se adelantaba, pero le tocaba remontar al final del partido, e igualar las tablas en los últimos minutos del encuentro y llevando ese empate al Municipal de Pinseque este fin de semana. Es necesario la victoria y lo estamos viendo, el 5-5 de la ida. Las puertas, para que lo sepáis, y no nos vayáis a quedar sin entrada, se abren a las 5 de la tarde. Seguramente el pabellón se llene. Lo necesita Pinseque este fin de semana más que nunca. Va a ser un partido muy bonito de ver. Creo que Pinseque con su juego puede imponerse e intentar someter a Salamanca a lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero va a ser un partido muy chulo y muy complicado para los de Dani. Sí, la verdad es que al final es un punto, por decirlo así, aunque ya sabemos que no es un punto, al final es un marcador bastante, como bien comentas, sobre todo fuera de casa, cómodo. Así que hacerse fuerte este finde. Comentar un poco de estos playoffs, que si se consigue la victoria este fin de semana, se jugarán dentro de un par de semanas 6 semifinales. Pasarán, miento, sí, 6 semifinales, y serán tres los que suban a la segunda división. Habrá que ver si piense que está entre ellos, os lo comentaremos la semana que viene. Y ya pasamos rápido a la División de Honor Juvenil, donde Guanapix y Entre Ríos conseguían sus respectivas victorias, donde Inzón le metía un 6-0 a Pinseque en esa lucha de media tabla, donde Pinseque parece que se ha acomodado en esa quinta posición. El partido entre Gran Vía y San Juan quedaba 8-8, dos equipos que nos tienen acostumbrados a encajar y meter muchos goles durante toda la temporada, sorprendiéndonos semana a semana con estos resultados. Y comentar ya por último de esta división de honor juvenil, acabamos rápido. Este fin de semana tenemos el clásico entre Guanapix y Entre Ríos, donde ninguno de los dos se juega nada. Los dos equipos están clasificados al Campeonato de España. Es una prueba, yo creo, para ver dónde puede estar, a qué nivel puede estar Guanapix
y a ver si Entre Ríos sigue con ese nivel alto que ha demostrado durante toda la temporada. Pues ahora ya pasamos pues a tercera y autonómica por acabar los bloques. Nada, simplemente en tercera, remarcar sobre todo el descenso de Ebrosala, que se ha hecho matemático, después de la derrota frente a Paniza. Esto hace que solo haya un puesto más para 3 equipos, que son Calatayud, Paniza y Daroca. Daroca, por su parte, empató contra el Burgo y Calatayud dio la sorpresa y venció en casa frente a Zafán. Ahora comentamos sobre todo la parte alta, pero como bien comento, ahora Paniza juega contra el Burgo este fin de local, Daroca contra Compañía de María, que a priori debería ganar y sobre todo si quiere mantener la categoría, y Calatayud visita la pista de Utebo, que ganando haría matemáticamente la salvación, porque en la última jornada hay un Paniza Daroca, con lo cual los dos no podrán puntuar. Como bien comentaba, Calatayud dio la sorpresa a Zafán, con lo cual podría haber sido que Coras aprovechara el pinchazo, sí que es verdad que juegan a la vez, pero Coras no fue capaz. Empató en casa 5 frente a Inzón, un partido que a falta de 2 minutos perdía 3-5, pero consiguió sacar un puntillo y alejarse a 2 de Zafán. Y luego Pirineos, que iba tercero, matemáticamente dice adiós ya a las posibilidades porque perdió 2-3 frente al Cañiz. Como bien comentamos, el Cañiz, una gran temporada. Y ahora mismo es Utebo el que está tercero, pero solo se juegan ya el ascender entre Coras y Zafán, que están a 2 puntos de diferencia. Penúltima jornada y este fin de semana tenemos un Zafán Coras que va a dar mucho que hablar porque al final Coras ganando asciende ya matemáticamente. La victoria de Zafán daría a Zafán el depender de sí mismo y en caso del empate de Coras pues sería todo igual y no cambiaría nada. Y finalmente, ya para terminar, como bien comentamos en Autonómica, solo había un grupo por darle la vuelta porque está todo terminado, que es el grupo de Zaragoza. Calasanz hacía lo suyo y vencía 9-1 frente a Torrellones en un partido en el que se tuvo que suspender al descanso. Pero bueno, al final son 3 puntos de más. Y luego, en el partido de Almozara contra Villafranca, finalmente el Almozara conseguía un empate en casa que sabe a victoria, un empate a 2 que Villafranca tuvo que remar con un 2-0 en contra, pero hace que el Almozara se sitúe segunda con un punto por encima del tercero y le sabe a victoria porque la semana que viene, este fin de visita la pista de Torrellones, que como bien sabemos solo ha ganado el primer partido de Liga, una pista en la que a priori, viendo que lo que está pasando esta temporada, la Almozara debería ganar el partido y ser el último equipo que se meta en estos playoffs. Pues resumido queda todo el fútbol sala base aragonés. Comentar una última cosa antes de irnos. Nuestras selecciones alevín masculina y alevín femenina han conseguido pleno de victorias momentáneo. Mañana ambas se juegan el pase a la Final Four que se disputa el sábado y domingo. Se está jugando en Torrejón de Ardoz, si no me equivoco. La alevín masculina conseguía la victoria ante Baleares el viernes por 4-6. Ante Asturias lo hacía hoy por 9 goles a 1. La femenina conseguía también la victoria contra Baleares por 1-2 goles y hoy descansaba. Mañana contra Murcia ambas selecciones se juegan ese pase a semifinales. Hablaremos la semana que viene cuando haya terminado todo el campeonato de España y todos los campeonatos de Aragón. Nombraremos a todos los campeones y subcampeones que también han hecho mucho mérito durante toda la temporada para estar donde han estado. Nos vemos la semana que viene con más y mejor fútbol sala base aragonés. Nos vemos, como ya he dicho, la semana que viene. Un abrazo a todos y os dejamos con el fútbol base. Un abrazo.
noches, amigos y amigas de La Grada. Darle las gracias a nuestros compañeros de 40 por 20 por ese análisis somero de lo que va a pasar en el futsal aragonés, todo por decidirse, como también en nuestro fútbol. Ha habido ligas ya cerradas, tenemos ascensos, tenemos Moviola, pero lo más importante, tenemos protagonistas porque todavía, sí, amigos y amigas, quedan competiciones vivas a mediados de este mes de mayo y lo que nos queda todavía por disfrutar en nuestro fútbol. Vamos a dar paso a Rafa Gracia. Muy buenas noches, Rafa. Hola, muy buenas. Enhorabuena lo primero, ¿eh? Muchas gracias. Ya tenemos un integrante más en el equipo de La Grada, ¿eh? Y analizando un poco, pues bueno, lo que ha pasado en esta segunda federación, ya lo hacíamos la semana pasada, pues bueno, con todos ascensos, descensos y demás con el gran Luis Costa. Nos tenemos que centrar en lo que queda vivo, que para nosotros, pues ese Utebo que va a jugar a Águilas, a Murcia, a jugarse el todo por el todo en una auténtica final. Sí. La verdad es que, bueno, este fin de semana se disputó el partido de ida. La verdad que con un poco de sabor agridulce porque conseguía el UTV empatar un partido y prácticamente en la jugada siguiente el Águila se ponía 1-2, que fue el resultado final. Pero sí que es cierto que yo creo que el Águilas fue superior al UTV durante todo el partido. Creo que en la primera parte, aparte del 0-1, tuvo un par de ocasiones claras pues, para haberse ido con más diferencia en el marcador. Es verdad que el UTV hizo varios cambios de lo que venía jugando habitualmente, pues seguramente un poco por la corpulencia de los atacantes del Águilas, ¿no? Pues metieron a Mendy de central, metieron a Meseguer en medio campo y yo creo que bueno, pues que eso les incomodó. Y luego cuando volvieron un poco a lo que nos venían acostumbrados, mejoró algo, pero sí que es cierto que el Águilas estuvo muy cómodo durante los 90 minutos en Santa Ana, cosa que no es sencillo, y menos en un partido de playoff que estaba Santa Ana a tope y en Utebo la gente cuando aprieta. Y bueno, veremos a ver si yo creo que son capaces un poco de ajustar donde se vieron superados y ver si le pueden plantar cara. Es verdad que el empate era oro, porque como te digo, después de verse superados, yo creo que por el Águilas bien, pues un empate hubiera sido buenísimo para el Utebo y para poder ir al partido de vuelta pues en otra disposición, y así pues habrá que ir a ganar el partido, claro. No le queda otra. Antes de dar paso a nuestro protagonista, también, lógicamente, vamos a tener un ojo puesto en nuestros amigos del Logroñés, de la Sociedad Deportiva, que también se estaban jugando la vida del playoff, en este caso en el play-out, visitando al filial del Castellón, al Castellón B. Victoria de los riojanos, victoria de los de las Gaunas, que bueno, que encaran ese partido de vuelta en su casa, en el Estadio de las Gaunas, y esperemos que con una victoria para los riojanos y que podamos disfrutarlos, ¿no? Una temporada más de Segunda Federación. A ver, veníamos un poco hablando que es verdad que normalmente cuando juegas un play-out pues no es lo mismo competir en tercera división que en segunda federación, porque evidentemente tiene más ritmo, eso que el grupo de Levante es un grupo complicado, pero es verdad que hay muchos equipos que llegan a una dinámica tan negativa que llegan a ese play-out y al final pues acaban descendiendo. El caso de la Sociedad Deportiva Logroñés pues era un caso muy curioso, porque iban absolutamente en caída libre hasta que pasaron por aquí con nosotros. Consiguieron levantar el vuelo. Ese levantamiento de vuelo les hizo no caer directamente al descenso, sino que jugar ese play-out. Y bueno, ese impulso pues les ha hecho llevarse un resultado bueno. Sí que es cierto que no nos podemos olvidar que se jugó un play-off de ascenso a Primera Federación, si no es el año pasado, hace 2, y lo perdieron en las Gaunas después de ir en el partido de ida con un resultado favorable. Entonces sí que es verdad que evidentemente es mucho mejor ir 0-2 ganando que 2-0 perdiendo, pero que el partido hay que terminarlo y hay que rematarlo. Con ese 2-3 se han ido a las Gaunas. Por cierto, ese Club Deportivo de Castellón B, donde juega uno de los nuestros. Adel, Isma, ¿no? Isma. Bueno, pues si te parece vamos a dar paso a nuestro protagonista, que es un aragonés infiltrado en las filas del Águilas. A ver qué nos puede contar. Dico Rodríguez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Ahí lo tenemos, el jugador venezolano-aragonés. ¿No me equivoco? Sí, correcto. Ahí lo tenemos, un jugador con doble nacionalidad. Nico, te hemos visto crecer en nuestro fútbol, en el fútbol aragonés, pues desde las categorías inferiores del Real Zaragoza, Cuarte, Teruel. Hemos visto pues, equipos de los nuestros. ¿Y cómo fue ese coger las maletas y marcharte lejos de casa? A ver, yo creo que al final llega un momento que te tienes que ir. Si donde estás crees que no estás lo suficientemente cómodo, valorado por lo que sea, y yo decidí el año pasado irme a Canarias. Este año me tocó venir aquí a Águilas y la verdad que muy contento. Hola, Nico. Nada, Hola, lo primero, nada, enhorabuena por el resultado del otro día. Creo que Santana es un campo que aprieta y que creo que vosotros lo sabíais. No sé si coincides un poco con el análisis que he hecho yo del partido. No sé cómo os visteis, porque yo es verdad que evidentemente bastante tenemos con ver alguno o algunos de los partidos de los aragoneses como para poder ver alguno de fuera, ¿no? Pero yo os vi un equipo, como se suele decir vulgarmente, de cara y ojos y muy, muy, muy cómodo. ¿Cómo lo visteis desde dentro? A ver, yo sabía que este grupo era difícil en el que estamos nosotros. Me acuerdo el año pasado también al estar en el grupo 2 que hay muchos partidos que son complicados, el campo de Luto es complicado, pero claro, yo no sabía cómo iba a ser el enfrentamiento de un equipo de este grupo con el Utebo, por ejemplo, y sí que es verdad que en la primera parte nos sentimos cómodos. Yo creo que el equipo hizo una muy buena primera parte, que nos merecíamos igual un resultado mayor, pero al final en la segunda parte ellos hicieron un par de cambios que sí que es verdad que nos costó un poco más, pero yo creo que el equipo estuvo bien y cómodo. Al final, el 1-2, yo imagino que como aficionado del Utebo, el que sea aficionado, o como jugador del Utebo, es duro porque es en una jugada final, acaban de meter ellos gol y tal, pero para mí es un resultado justo. Es verdad que ahora vienen ellos aquí, es favorable, pero que nosotros no tenemos que dejarnos llevar ni pensar que el trabajo ya está hecho, porque el otro día lo demostraron que era un equipo totalmente válido como nosotros y que al final quedan 90 minutos y que se verá qué pasa en esos 90 minutos. Nico, ¿qué nos podemos encontrar nosotros, pues bueno, los aficionados del Utebo que visiten el estadio del Águilas? Que es una afición que apriete, el estadio, pues bueno, es de césped artificial, pequeño, grande. Cuéntanos, danos pistas. Yo creo que la afición del Águilas, o sea, respeta en todo momento al equipo rival, que eso el otro día se vio cuando al final del partido ambas aficiones pues se mostraron respeto, y a no ser que ocurriese algo como ha ocurrido en casos puntuales durante la temporada en nuestro grupo, de jugadores que faltan el respeto a la afición o tal, es una afición que respeta mucho. Sí que es verdad que al final apretan como en todos lados. Y no creo que vaya ni a faltarle respeto al Utebo ni a ningún equipo que venga por aquí a jugar, sea este año, sea en años venideros. Y luego el campo, pues un campo de césped natural que está bastante bien. Sí que es verdad que es normal, con el paso de los partidos, pues hay zonas que están un poco peor, pero vamos, el campo es un tapete. Bueno, pues así da gusto, ¿no? Que mejor que ir a jugar a un campo de césped natural, que cuando saltas a calentar huele a hierba, por mucho que en el césped artificial de Santana, por ejemplo, que Santana es un campo espectacular. Pero bueno, yo creo que esa esencia de fútbol no, o sea, se pierde un poco. No sé lo que se habrá comentado en el Míster durante la semana. Nosotros normalmente solemos hacer el programa los lunes. Esta semana, por determinado motivo, lo hemos tenido que hacer los jueves y ya llevaréis una serie de entrenamientos preparando el partido. Pero yo creo que hay una palabra que define a nuestro Utebo, y más a este año, que es la palabra resiliencia, ¿no? El Utebo ha sufrido el cambio de entrenador, sale el director deportivo, empieza un nuevo entrenador, se empieza a marchar gente, empiezan a perder, luego vuelven a ganar. Yo creo que han llegado en un buen momento.
ha ido por ahí un poco las directrices de vuestro míster de ojo, cuidado, que este Utebo no está muerto porque lo ha demostrado durante toda la temporada. Sí, al final lo que te decía antes, que es un buen equipo y que no te puedes dejar llevar porque el resultado allí en su casa haya sido un 1-2, porque es lo que te decía antes, que demostraron ser un equipo válido, que pueden venir aquí. Es un equipo que con balón intenta proponer e intenta someterte, que en esa salida de balón tienen las pautas muy marcadas de lo que ellos quieren hacer y al final encuentran la salida. Muchas veces el hombre que les da ese espacio es este chico, el extremo, no me acuerdo ahora su nombre, pero que tiene muy buenos mecanismos y que está claro que si nosotros salimos, y él nos lo ha dicho, que si nosotros salimos a pasearnos porque 1-2 y a mantener el resultado, que está claro que te puede llevar la sorpresa, que es lo que te digo, que es un equipo muy válido y que no podemos dejarnos llevar por el resultado. Quizás también, Nico, el veros terceros en la tabla clasificatoria, porque aquí hay que recordar que no hay penaltis. O sea, que aquí, pues bueno, se va a dirimir también por la posición en la tabla. ¿Eso de alguna manera os da cierta confianza a la hora de plantearos el partido o no? Mira, te voy a decir lo que me diría ahora aquí Adrián Hernández si estuviese a mi lado, que quiere que ganemos las dos partes. Las dos partes que quedan quiere que las ganemos, igual que si pasamos, ojalá que sí, quiere que ganemos cada una de las partes que vamos a jugar. O sea, al final está claro que tú te sientes con ese cierto punto de ventaja a nivel de que la clasificación te ayuda, pero que es lo que te decía antes, que tú no puedes decir, bueno, que pasen los 90 minutos y vámonos a casa, porque no pasan los 90 minutos, imagínate que te ves en una mala situación, se te empieza a venir todo encima y claro, al final... Has dicho en esa frase algo que te puede pasar, ¿eh? Vamos a dejarnos llevar los 90 minutos y vámonos para casa. Como te dejes llevar los 90 minutos, te mandan para casa, pero rápido. Nervios. Tú no puedes decir que acabe esto ya y nos lo quitamos rápido, venga, vámonos. No, porque al final te equivocas y se te complica. O sea, está claro que tú no puedes ir con esa mentalidad y decir, bueno, como nosotros hemos quedado terceros, va, si queda esto así o si nos empatan, pasamos nosotros. Porque no sabes lo que puede pasar. En una acción el otro día nosotros nos llevamos el partido. Sí, es así, además. Nico, la última. ¿Te veremos pronto y con el fútbol aragonés o no? Eso no lo sé. No lo sé porque al final cada mercado es un mundo. Igual este año no me toca volver. Dentro de 2 vuelvo o este mismo año vuelvo. No lo sé. No sé qué va a pasar aquí primero con el club al que pertenezco ahora mismo. Y en un futuro no te puedo decir porque es verdad que no sé nada. Sí que es verdad que he hecho de menos a mi familia y tal, pero al final esto es un trabajo y tienes que ir donde mejores condiciones te pongan, donde mejor sea tu futuro. Yo soy un jugador joven y quiero seguir creciendo en esto. Al final, donde mejor proyección tenga y donde mejor esté, ahí intentar estar siempre. Pues Nico Rodríguez, uno de los nuestros, un placer tenerte aquí en la Grada FM. Decirte que me va a tocar ponerle voz al partido para la tele, o sea que te echaremos alguna flor. Vale. Un abrazo, Nico. Un abrazo. Bueno, Rafa, pues lo dicho, domingo, 7 de la tarde, un horario de fútbol de los de mitad de tabla, que digo yo, ¿no? 5 de la tarde, que es el clásico, 7 de la tarde, una buena hora para... Una buena tarde a las 7 y luego a las 9 y cuarto, a ver a las 11. Iremos de manera escalonada. Ojalá el Utebo consiga darnos una alegría. Ojalá. Que la estamos deseando y la estamos esperando. Luego nos vemos, Rafica. Chao. Ahora nos vamos con el femenino. Don Luis Aranda debería de aparecer ahora por aquí. Ahí lo tenemos. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Francho? Buenas noches a todos. Muy rápidamente, que no sé si tenemos protagonista o no, me lo tienes que decir.
Tenemos protagonista. Tenemos protagonista. Pues entonces tenemos que ir a escape. Venga. Solo quedaban 2 vivas este fin de semana y por desgracia, pues bueno, las dos cayeron, unas de manera más estrepitosa y las otras pues vendieron cara a su piel, pero al final no pudo ser. Sí, bueno, si te parece, pues empezamos como muestra la realización. Real Zaragoza pues perdió por 2-1. Sí que es cierto que el gol llega a los últimos minutos del encuentro, pero bueno, el Victoria ya demostró en Tierras Mañas que era un equipo bastante competitivo, bastante maduro, bastante más fuerte físicamente. Y bueno, pues para mí era uno de los equipos factibles en la posibilidad del ascenso, pero bueno, demostraron que tienen nivel, que compitieron de muy buena manera en los dos encuentros y que, bueno, pues que al año que viene estarán en segunda ref. Yo comparto contigo, cuando me tocó narrarles aquí, en la ciudad deportiva, vi un conjunto muy trabajado. Y Sí. luego también, pues con determinadas jugadoras veteranas que ponían el Pozo y el Temple cuando el juego se podía ir un poco por otros derroteros, cosa que, claro, que el Real Zaragoza pues peca de la excesiva juventud de su plantilla, ¿no? De sus jugadoras. Sí, es uno de los hándicaps de la plantilla del primer equipo del Real Zaragoza, ¿no? Son chicas todas muy, muy, muy jóvenes, con poquita experiencia y al final en este tipo de duelos, pues bueno, jugadoras hechas, veteranas, que no se ponen nerviosas en según qué situaciones o en según qué entornos, pues bueno, la verdad es que evidentemente ayuda, ¿no? Ayuda a que el mensaje del cuerpo técnico llegue y se ejecute de manera adecuada. Al final, bueno, hay que valorarlo como una buena experiencia, ya tienen ese peso, ese pozo sobre los próximos años, tienen un desarrollo deportivo todavía muy amplio y bueno, pues vamos a ver si hay suerte el año que viene. Y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino que viajaba a tierras catalanas y bueno, pues una derrota contundente que yo creo que tampoco Sí. desluce la temporada del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. No, 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 para nada, porque al final un partido con un equipo de esa entidad, quiero decir, puede pasar cualquier cosa. Casualmente hubo una gala de exaltación del fútbol femenino en la Peña de los Magníficos en un restaurante de la ciudad y uno de los invitados era pues Carlos Roldán, fue acompañado por Andrea Staun. Estuvimos cenando en la misma mesa con el proyecto que represento, con Club Deportivo Valdefierro, y lo hablábamos mientras cenábamos. Carlos decía, dice, si tenemos la suerte de meter uno rápido y se asustan, van a pasar muchas cosas. Al final, pues bueno, el rápido lo metieron ellas y son un vendaval, son un equipo de otro nivel, son futbolistas en otra dinámica, o sea, tienen 5 o 6 chicas que están entrenando solamente con el Primera División. O sea, es que es otro nivel, es otro rollo. Eh, no es que estuvieran mal, es que son imparables en según qué circunstancias. Entonces, bueno, pues se les dio un poquito todo, se adelantaron pronto en el marcador y se complicó el día. Yo creo que evidentemente no pudieron hacer más y la temporada es meritoria a no poder más. Pues si te parece, otra que también ha tenido una temporada muy meritoria se va a sentar hoy aquí en el banquillo de la grada. Sandra Bernal, buenas noches. Ahí la tenemos. No nos escuchas. Tendremos que sacarte y volverte a meter. Ya empieza a fallar el pato. ¿Eh? A ver ahora. Ahora sí, a ti no te escuchamos. Yo creo que. Mira a ver si tienes el micro muteado. Hola, ahora, Ahora sí. Ahora ahora. sí. Es el micro, el micro. Bueno, lo primero, enhorabuena, Sandra. Muchas gracias. Objetivo cumplido, me imagino. Sí, objetivo más que cumplido, la verdad. Dale, Luis.
¿Qué tal, Sandra? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo te voy a hacer una primera pregunta. ¿Cuál crees que es el truco, la clave? ¿Qué necesitan los proyectos de fútbol femenino aragonés para, evidentemente, poder optar a una posibilidad de ascenso a primera ref, como el Real Unión de Tenerife? Pues sobre todo, lo primero para mí, el patrocinio, ¿no? Al final creo que el fútbol femenino estamos en crecimiento, pero sí que es verdad que si no tenemos a las entidades o empresas apoyándonos es muy complicado, ya que es difícil, pues lo que hablábamos con el tema de lona, enfrentarte a un equipo totalmente aragonés o jugadora más joven que llegue a ese nivel. Y sobre todo trabajo, trabajo y más trabajo entre cuerpo Pero, técnico y jugadoras. pero las perras son importantes, ¿no, Sandra? Sí. Para los proyectos grandes es lo que tiene. Si quieres llegar a un objetivo como es el ascenso, eh, a día de hoy el fútbol se mueve por eso, por tema económico, pero al final también creo que no es lo más importante. Lo más importante es sentirte especial en el equipo que estés y sobre todo arropada. Sandra, ¿y el año que viene qué pasará con la central aragonesa? Bueno, ahí vamos. La verdad que este año me he encontrado muy bien, que he jugado prácticamente todo, que he tenido el apoyo del club y sobre todo cuerpo técnico y jugadoras y valorando todo. Estamos ahí dándole vueltas. ¿Pero para Sí. quedarte o estás ya pensando en volver a casa? Pues si te digo la verdad, el otro día hablaba con el entrenador y sí que el año pasado tuve ahí más toma de que sí, que si no tenía más dudas, pero este año sí que estoy convencida de que al final es una categoría que llevamos 3 años intentando conseguir el ascenso, que hemos estado muy cerquita y como quien dice, no hay dos sin tres, ¿no? A la tercera he ido la vencida y sobre todo que estoy muy, muy animada y que al final es otra vez retomar después de tantos años estar en una categoría ahí arriba, enfrentarte contra filiales, me motiva, me motiva. Sí, evidentemente, una categoría profesional, aunque ya sois un equipo en dinámica, pues bueno, bastante profesionalizada, pero evidentemente este salto, pues creo que os ayudará bueno, a dar el salto definitivo, ¿no? Al final, como tú comentabas, hay saltos muy importantes en la categoría. En este segunda ref, pues estabais tanto vosotras como Ona San Adrià, que son otra película, y eso que ellas, pues bueno, tienen argumentos que los demás no tienen. Pero bueno, ¿cómo ves el proyecto del año que viene? Ya se han dado los primeros pasos, vimos la renovación del Míster. Sí, ya se han dado las primeras coletadas, como quien dice. Robert ha renovado. Estamos esperando a ver si cuerpo técnico continúa, que esperemos que sí, ya que este año han hecho una gran labor. Y sobre todo, pues lo que hacemos, el trabajo. Y sobre las jugadoras, bueno, se han renovado a Gara y a Irene Rodríguez, dos piezas fundamentales para el equipo. Y poco a poco iremos renovando o irán renovando a las demás jugadoras, que esperemos que sean cuanto más mejor, para tener el bloque que continúe. Tenéis una libre por ahí, ¿eh? Que yo creo que os vendría muy bien. Una libre, ¿quién? Me suena, me suena. Natalia Cebolla. Cierto, que dejó de jugar por diferentes motivos, pero no está mal, no está mal pensado. Y esa sabe lo que es jugar a la Liga F. O sea que os la lanzo. Sí, sí, Así tienes otra Aragones allí para compartir vestuario y sí. campo. Además la conozco muy bien, que jugó conmigo cuando estaba el Prince Zaragoza, Transportes Alcaine, antiguo, y muy buena jugadora, la verdad que es brutal. Pues ahí te la mandamos, que yo creo que ya encantadica, ¿eh? De poder volver otra Seguro. vez a vestirse de corto y a seguir fortaleciendo el centro de la defensa de ese Eso está ahí. Tenerife. Pues Sandra Bernal, que lo dicho, enhorabuena, que te podamos seguir viendo esta vez en Primera Federación porque os lo habéis ganado en el campo y a ti te queda todavía mucho rock and roll, para bailar en el verde. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Sandra. Chao. Pues ahí tenéis a Sandra Bernal, jugadora ya de Primera Federación. Bueno, yo creo que lo ha sido siempre, pero
ahora ya ascendiendo con su proyecto. Pues Luis, la semana que viene más y mejor, ¿eh? Hablaremos ya de los mentideros, de cómo se va a organizar la próxima campaña en el fútbol femenino. Un abrazo. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Vamos ya con la tercera federación, que ya ha finalizado. Y ahora, pues, va a entrar nuestra Laura Ferrer, que como Dios nuestro Señor está en todas partes. Por si decís, pero ¿cómo está hablando aquí si está en otro lado? ¡Vamos allá! Muy buenas noches y vamos con la última jornada en la tercera división, última jornada de la competición regular, porque nos queda todavía mucha tela que cortar con los partidos de playoff de ascenso a la categoría de segunda ref, que luego repasaremos. En esa última jornada se dieron estos resultados. El Andorra ganaba por 4-3 al Binefar, dos equipos que estarán en la próxima temporada en tercera división. Un Andorra que ha acabado la competición undécimos con 39 puntos y un Binefar que quizás se esperaba un poquito más y que al final pues ha acabado con 48 puntos, séptimo en la clasificación. El Robles, que caía por 0-1 frente a la Almunia, decimotercero con 36 puntos, ha acabado el equipo monegrino, y la Almunia pues octavo con 47 puntos. Buena temporada del Club Deportivo La Almunia, sin problemas para seguir compitiendo la próxima temporada. En cuanto al Almudévar 3, Huesca B2, pues que el filial oscense con esa derrota se quedó sin el premio de disfrutar esa liguilla de ascenso a la segunda ref. Un Almudévar que ha hecho también una buena temporada, noveno con 44 puntos, no ha pasado ningún problema a lo largo de la misma, y como decimos, un Huesca B que ha estado luchando hasta el final por ese quinto puesto y que al final se lo ha llevado el Caspe, como luego comentaremos. En cuanto al Tamarite 0 y Illueca 1, pues el Illueca que firma una recta final en la que ha logrado la salvación ante un irregular Club Deportivo Tamarite que ha quedado décimo con 40. Décimo con 38 puntos. Buenas noticias para el equipo del Papaluna. En cuanto a Lutrillas 1, Caspe 2, pues bueno, Pitulerga, entrenador de Lutrillas, se despide del conjunto minero tras una etapa en la que ha hecho las cosas bien, pero que al final pues no ha alcanzado, se ha luchado por la salvación y no ha podido ser. Y el Caspe de Javier Romero, que celebra ascenso tras vencer, como decimos, a Lutrillas, y también debido a esa derrota, como comentábamos, del filial oscense del Huesca B. El Belchite 1, Casetas 1. Bueno, pues que el Belchite logra la salvación. Lo hemos venido a lo largo de estos programas aquí en la grada FM, de que el Belchite sabe moverse en estas situaciones y lo ha logrado. Un Casetas que es verdad que pierde la categoría, pero que lo ha luchado, lo ha peleado hasta el final y no lo ha logrado. Así que suerte de cara a la próxima temporada. Épila 1, Zuera 1. Bueno, pues ya sabemos que el Épila ya se había clasificado hace unas jornadas para disputar esa liguilla de playoff. Y el Fuera, que bueno, pues ya son muchos problemas, prácticamente desde el inicio de la temporada ha competido, ha tratado de competir en cada partido y bueno, pues acaban últimos en la clasificación. No ha podido ser para el Club Deportivo Zuera, que tendrá que cambiar muchas cosas. Y nos vamos con el Cariñena 0, Calamocha 1, un Cariñena que todavía mantiene esperanzas de salvación si un equipo, ojalá que sea así, lograra el ascenso a la segunda ref al margen del campeón. El Calamocha, como decimos, campeón con esta victoria, debido también a ese empate entre Monzón y Cuarte que ahora comentamos. Bueno, pues un partido muy intenso, muy vibrante, muchos nervios. Al final Atlético Monzón 1, Cuarte 1. Los goles además se hicieron esperar hasta el minuto 71, donde Guacati llevaba el delirio a las gradas en el Isidro Calderón, y Rodrigo Tapia en el 89 empataba. Fíjense que se mostraron hasta 12 cartulinas amarillas, una de ellas rojas, en ese partido muy disputado.
Y una lástima porque, bueno, pues el Club Deportivo Cuarte ha acabado con tan solo 12 goles encajados a lo largo de todas estas jornadas. Nada más y nada menos que 34. Y además de todo ello, prácticamente ha estado durante toda la temporada líderes. Y ha acabado invicto, es decir, con una puntuación, 74 puntos. En esas 34 jornadas, partidos ganados 20, partidos empatados 14, partidos perdidos 0. Y como decimos, con tan solo 12 goles encajados. Pero el fútbol a veces pues pasan estas cosas. Y es verdad que el Club Deportivo Cuarte ya la pasada temporada se quedó a las puertas de lograr el ascenso y tendrá que intentarlo de nuevo en esta ocasión. Y al Calamocha, pues felicitarle y darle la enhorabuena porque el fútbol ha sido así y el Calamocha, con su puntuación y con su juego y con sus partidos, pues ha logrado ese campeonato y ha hecho historia en Jumaya. Las últimas horas, pues había habido una controversia que es que el Atlético Monzón había impugnado por la elección indebida de un jugador del Club Deportivo Cuarte, de un jugador juvenil, en los que en un principio señalaba que estaba sancionado y que no podía jugar. Y bueno, pues ya el comité, el juez único de competición, se ha manifestado y ha dado las oportunas explicaciones en las que el jugador del Club Deportivo Cuarte había cumplido ya ese partido de sanción y que podía jugar. Por lo tanto, las cosas no varían, el Calamocha es el campeón y ahora vamos con los partidos que este fin de semana ya están programados. Que saben que en esa liguilla de ascenso el vencedor será el que juegue un partido con el equipo de la comunidad que le toque el sorteo. Y para el sábado 6 de la tarde, para el día 16 de mayo, Épila Monzón a partir de las 6 de la tarde, partido de ida. Y el domingo a las 6 de la tarde, mismo horario, el Caspe se enfrentará al Cuarte. Así que así están las cosas. La tabla de goleadores, Huacati, con 32 goles ha sido el máximo referente de esta competición, seguido de Daniel Torcal, del Calamocha precisamente, con 20, que descienden Casetas, Utrillas y Club Deportivo Fuera, y con esa salvedad que les comentábamos del Club Deportivo Cariñena, que mantiene esas esperanzas, y ojalá que sea así, de que algún equipo aragonés logre el ascenso a la segunda ref, al que se une el Calamocha, que como decimos ha sido el campeón regular de esta competición, de esta tercera ref. Buenas noches. Pues ahí teníamos el análisis, como siempre, certero de nuestra compañera, de Laura Ferrer, comentando pues todo lo que ha pasado, pero también lo que ha pasado el del día de hoy, que se ha formulado esa queja por parte del Atlético Monzón, del Atleti, en cuanto a esa presunta alineación indebida del Cuarte, que al final, pues bueno, como bien dice Laura, el juez único ha decidido que no había nada que reprocharle al conjunto cuarterano, y el Calamocha que ya respira por fin, porque se veía que incluso podía peligrar ese alirón. Vamos a preguntarle a los protagonistas a ver si ellos temían eso o no. Adelante. Hola, Francho, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, que no os veo. Me veo a mí solo, pero no. Hola, buenas. Ahora sí. Sergio Lagunas y Mario Chorén. Buenas noches. ¿Os esperabais este desenlace en el último minuto o no? Pues la verdad que no. Ayer nos enteramos, tuvimos cena y la verdad que yo estaba muy tranquilo. Yo dije a los chicos que eso no tenía ningún recorrido, ni ninguna... Es que no había sentido a lo que habían reclamado y así ha sido. Tampoco hay que darle más vueltas y al final hemos sido justos campeones en la fase regular. Hemos sido más regulares que ninguno, hemos sacado más puntos que ninguno y yo creo que merecidos campeones a final de año. Hola, Sergio y Mario. Lo primero, enhorabuena contigo, Sergio. Hablé ayer un ratillo por teléfono antes de ayer. Y Mario, yo creo que no te había visto desde la feria de abril del año pasado. Me hola, buenas, Rafa. Por Sevilla.
Nada, hablaba yo ayer, Francho, con Sergio un rato, ¿no? Que nos une una buena relación desde hace muchos años, lo durísima que ha sido la temporada, porque al final ha habido ascensos de otros años con 8, 10, 12 puntos menos, incluso que la de este año, y este año con 3 rivales muy, muy potentes, y es verdad que llama mucho la atención pues, el tema del Cuarte, ¿no? Que ha sido un equipo que haya encajado tan pocos goles y que no haya perdido perdido ningún partido y no haya sido campeón. No sé, contarnos un poco cómo lo habéis vivido, Sergio, Mario, un poco desde dentro, si este era el objetivo inicial, a pesar de que quizá las estructuras de Cuarte y de Monzón estén un poco más preparadas para esa segunda federación. ¿Cómo ha sido el día a día desde el inicio? Hombre, la verdad, por mi parte, desde el respeto, la humildad y el trabajo del día a día, sobre todo a los rivales, con mucho respeto y mucha humildad hemos ido trabajando, y yo creo que al final el objetivo era playoff, sí o sí, pero nos hemos visto allá arriba y no hemos renunciado a ello. Vienen todo el año alabando, como ha hecho Laura hace un momento en el resumen de la jornada, alabando mucho al Cuarte. El Heraldo Aragón, pues, durante todo el año, muchos reportajes, el Monzón el día después, y nosotros estábamos ahí trabajando, callados, respetando siempre al rival, y al final del año, pues, que son unos puntos que hemos hecho, 75 puntos, que es una barbaridad, un año magnífico de los jugadores y de todo el mundo, y hemos sido justos campeones, mientras otros sí que es verdad que han hecho igual buen años, y nosotros yo creo que hemos seguido trabajando y desde la humildad y el respeto a todo el mundo siempre, y al final yo creo que hemos sido justos campeones. Yo creo que tiene mucha razón Sergio. A ver, al final estamos hablando que el Cuarte no ha perdido ningún partido, pero son 14 empates. No, es que si todo el mundo alaba, claro, si estamos alabando los empates, pues bueno, pues sí, entonces no, es que todo el mundo pone, perdona, Francho, todo el mundo pone mucho valor a que el Cuarte no ha perdido, y la verdad que es un campañón grande que no perder, pero si ha hecho un campañón el Cuarte que ha hecho 74 puntos, se ha quedado segundo, pues ¿qué campaña ha hecho el Calamocha? Ha quedado primero con 75 puntos. Es que, y llevábamos días que alabando, digo, joder, y al Calamocha que estamos aquí, nadie cuenta con ellos. Entonces, y nadie ha habido un halago, ni hasta Laura Ferrer, hasta hace 5 minutos está escuchándola eso, y ha alabado mucho al Cuarte, pero es que el que ha quedado primero es el Calamocha, ¿eh? Yo, Sergio, les decía, y ahora vamos contigo, Mario, les decía esta semana, ¿no? Del tener la posibilidad de que pudieras entrar, porque eres, no sé si una institución o más que una institución, que junto con el presidente, no sé cuántos años lleva Sergio, creo que has estado en 2 etapas, ¿no? Estuviste primero unos años, luego saliste y ahora has vuelto, pero por lo menos habrás entrenado 8 o 10 años o 12 años allí en Calamocha, ¿no? 12, vale, pues sabía que había como 4 y 8 o algo así, y no te había perdido un poco, Pero sí que es cierto que yo creo que eres muy culpable o muy responsable, mejor responsable que culpable, de este crecimiento paulatino que ha ido llevando el Calamocha, ¿no? Que yo creo que cada año has sido capaz de ir quitando piezas que no te encajaban o que no te gustaban para ir metiendo piezas nuevas, que el proyecto ha ido cogiendo forma, y que evidentemente habéis hecho un temporadón, el mejor de todos, porque evidentemente habéis sido campeones, y que no es fruto de un día, que es que son muchos años los que llevas ahí trabajando. Nos hemos enfrentado alguna vez cuando yo estuve en Épila, y bueno, pues seguías, y me comentabas el otro día que con menos recursos. ¿Cómo has ido viendo un poco esa evolución tuya dentro de Calamocha? Sí, lo que dices tú, he ido cambiando piezas y muchas veces obligado, porque yo he habido jugadores, por ejemplo, el año pasado, que quisimos renovarlos y han decidido irse a otros equipos. El domingo pasado nos enfrentamos en Cariñena a 3 jugadores que se les ofrecieron una renovación y cambiaron de equipo. Ha habido muchas veces que casi obligados los cambios, no porque queríamos nosotros. Hemos ido evolucionando, lo que dices tú.
cogí el equipo regional preferente. Yo me considero un entrenador de trabajar, de hechos y pocas palabras. Hemos trabajado mucho durante todos los años. Luego cogí el regional preferente, subimos a la tercera división. Hemos ido trabajando, todos los años hemos cumplido objetivos, todos los años hemos ido cada vez mejorando la clasificación. Empezamos en tercera división siendo décimos, luego al siguiente año octavos, al siguiente año séptimos, el año pasado sextos, y este año quería el club dar un paso y hacer playoff. Ofrecimos muchas renovaciones y muchos de los jugadores del año anterior no quisieron quedarse, buscaron diferentes alternativas y nos obligaron a confeccionar otra plantilla. Por suerte, al final del resultado, visto el resultado este año, hemos acertado casi. Hemos firmado bien, la gente se ha conjuntado bien. La verdad que estamos contentos con el proceso y ya te digo, hemos ido creciendo en la mano de sobre todo de José Antonio Bernaz y José María Rovira, que siempre han estado junto conmigo a mi lado trabajando, que somos los tres que casi quedamos solamente del principio del proyecto, y la verdad que contentos con el resultado. Y al final, lo que digo yo siempre, hemos estado picando piedra y gracias a Dios ha dado resultado. Somos equipo de segunda ref, campeones de liga, que es algo una hazaña, yo creo que de los últimos 20 años en Aragón, junto a la del Brea, el ascenso del Brea, es una hazaña única lo que hemos conseguido, y ahora a disfrutarlo. La verdad que estos días estamos disfrutando y estamos contentos. Y ¿qué te voy a decir? Al final, si haces un trabajo, ves a la gente contenta, feliz, a la gente del pueblo que está súper contenta, súper ilusionada, al final tú en el fútbol lo que quieres al final es hacer a la gente feliz y ganando y consiguiendo estas hazañas, que yo consigo una hazaña, lo que hemos hecho, y la gente ha estado feliz, los aficionados están felices en Calamocha. Pues yo estoy súper orgulloso del trabajo realizado, la verdad. Mario, ¿sigue siendo el Mister igual de intenso que cuando yo lo conocí narrando para Footers o no? Bueno, sí que es intenso y eso al final pues también viene bien al equipo. Y no sé si tan intenso como antes. Sí que es verdad que hemos escuchado muchas veces que era muy intenso, pero sigue siendo así. Yo le he visto expulsarlo bastantes veces, ¿eh? No una ni dos. Que narraba, Francho. que narraba al ladico de él, porque ahí en Jumaya narrábamos entre los banquillos. Pero, Francho, ¿sabes lo que pasa? Que no me gustan las injusticias, y cuando me dice la última expulsión que viste, es que fue hace poco, si te dice el árbitro una cosa en mi vestuario, si luego no la cumple, a mí las injusticias no me gustan. Entonces yo esas cosas lo llevo muy mal. Que me mienta la gente lo llevo muy mal. Que se entiende. Yo, Mario, sí que te quería un poco preguntar, que creo que llevas un par de temporadas allí en Calamocha, que tuviste una lesión de rodilla, y un poco cómo ha sido tu proceso ya después de salir de juvenil en este fútbol senior, y cómo has caído ahí en Calamocha. Creo que además con un vestuario con veteranos, pues que son veteranos de los de antes, no de los de ahora. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves ahí en Calamocha, en esa banda derecha? Pues la verdad que muy bien. La verdad, como dices, sí que es verdad que llevo solo 2 años allí, pero el año pasado ya hicimos muy buen grupo y este año se ha vuelto a repetir, y eso al final pues se traduce. Los éxitos deportivos muchas veces, o la gran mayoría, por no decir todas, pues se traduce en que hay un buen grupo, y este año no ha sido de otra manera. O sea, somos un grupo súper unido. Se vio el otro día, el domingo, nada más acaba el partido. Yo creo que hubiese pasado lo que hubiera pasado, hubiéramos seguido igual de unidos, pero es que se vio en la celebración que todos nos abrazábamos con todos, y ha sido así también durante toda la temporada. Ha sido ir a entrenar y tener, la verdad que, ya te digo, una cohesión brutal, una conexión también entre nosotros. Yo creo que todos con todos, y eso
pues es de agradecer, sobre todo cuando las cosas, también hemos pasado momentos duros durante la temporada y eso se nota. Y además, no solo yo, también Nilton, bueno, justo nos lesionamos a la vez el mismo día el año pasado, la temporada pasada, y también acordarnos de él, que también lo ha pasado jodido este último año y ha vuelto como un animal y también nos ha dado muchísimo. Yo tengo que deciros que algo muy bien ha hecho el Calamocha, ya no solamente por ganar la Liga, por cómo la ha ganado, que creo que ha sido la tercera más competida en años, que hemos llegado a la última jornada sin saber quién iba a ganar la Liga y había 3 candidatos a ganar la Liga. Ojo, que esto se dice pronto, pero también es que esta temporada vosotros habéis participado en la selección aragonesa con integrantes y eso significa 2 cosas: que se ha hecho el trabajo muy bien y que los que han fichado muy bien. Eso de parte de fichajes, cosa del míster y la directiva, así que cosa de ellos. Pero sí, la verdad que ya, como te digo, los que hemos renovado ya nos llevamos muy bien y los que han venido ha sido todo buena gente, y futbolísticamente, pues mira lo que hemos conseguido, que ha sido una pasada, la verdad. Y como decías tú antes, sí que es verdad que, bueno, también lo ha dicho el míster, que no se nos daba en las últimas jornadas como que no estábamos allí, pero yo creo que durante toda la temporada hemos estado, fuimos campeones de invierno también, y eso hay gente que se lo olvida, y es que yo creo que si alguien se merecía esto es el que más puntos sacase, y en este caso hemos sido nosotros, o sea que en el campo al final es donde se ganan las cosas y ahí lo tenemos. Yo Mario, que vamos a ir terminando. Sí. No sé si veis el programa normalmente, a lo mejor si lo veis la parte de tercera, que yo comento la preferente y luego la segunda de la primera federación. Y hay una frase que a mí me dijo tu entrenador hace un montón de años y la he dicho en varias ocasiones. Me decía: Rafa, la pretemporada se hace en mayo o en junio. Lo de agosto es correr. Quiero decir que cuando tú en mayo o junio, Sergio Lagunas, recuerdo perfectamente esa conversación por teléfono hablando de que realmente lo importante es trabajar bien en mayo o junio, julio si se alarga un poco, lo importante es confeccionar bien las plantillas, lo importante es entender qué tipo de jugador se va a fichar y luego evidentemente pues todo el mundo, creo que a día de hoy todo el mundo trabaja, que todo el mundo trabaja bien, pero hay ciertos aspectos que es el de cuando tú tienes más dificultad para fichar que otros, tienes que ser más listo que los demás fichando y a lo mejor fichar un perfil de futbolista que puede ser no tan alto, pero más noble, y luego a la hora de integrarlo dentro de un grupo es mucho más sencillo. Pero yo, Sergio, que sepas que esa frase se me quedó grabadísima y cada temporada la digo 2 o 3 veces. Doy fe. En la pretemporada se hace en el mes de mayo y en el mes de junio, no en el mes de agosto. Doy fe de eso. La última. ¿Cómo que vais a quitar el césped natural de Jumaya? No me jodáis. Quedan 4 campos con césped natural. Sí, pues es una demanda que muchos años que queríamos cambiar el césped, y el último día que jugamos allí, el último partido, digo, me va a dar pena. Me da pena porque este año estaba muy bien. El césped prácticamente ha estado muy bien. Un mes o mes y medio ha estado regular por las heladas, pero este año ha estado muy bien. Y el último día que estuvimos en Jumaya estaba perfecto el césped. Pero tenemos que entender que es Calamocha, que hay heladas, que lo cuidaban y para que estuviese bien el campo. A la fútbol base nuestro le obligábamos a jugar abajo, en el campo de abajo, que no está en condiciones para el fútbol base de los chicos. Había muchas lesiones. Así tendremos un campo de césped artificial nuevo arriba para todos, desde alevines hasta el segunda ref. Iba a decir tercera ref, no, segunda ref. Segunda. Vete acostumbrando.
Está acostumbrado, Exactamente. Sergio. Y nos servirá para todos. Y podrán jugar, entrenar y todo el mundo en condiciones. Subirá el nivel de los chicos de allí de Jumaya, que lo viven día a día. Nosotros vamos de domingo a domingo o de cada 15 días. El campo de césped artificial es para los niños que están jugando allí. La verdad que lo van a disfrutar porque van a hacer un campazo, me consta, artificial de última generación, la mejor que hay. Ahora van también a meter un poco, no se esperaban esto, Copa Rey el próximo año, van a meter más luz, van a decentar los vestuarios de arriba, van a afrontar varias mejoras en el campo, pero el césped artificial yo creo que era una demanda que ya no por nosotros, sino por la gente del día a día de entrenamientos juveniles, cadetes, y yo creo que para que crezca un pelín más el club necesitaban ese campo. Todos los pueblos de alrededor, Cella, Monreal, Herrera, Cariñena, todos los pueblos tienen campo de césped artificial. Faltaba Calamocha, a mí me hace duelo porque donde haya un campo de césped natural bien cuidado es mucho mejor que el artificial, pero a costa de que estuviera bien cuidado fastidiábamos al fútbol base, que no creo que seamos justos con eso. Campos para todos y así tendremos campo para todos y estará en perfectas condiciones siempre. Pues Sergio Lagunas, Mario Chorén, que ha sido un placer tenernos aquí en la Grada FM. Sergio es un clásico, siempre ha estado en las diferentes versiones del programa, porque ya peinamos canas, ya llevamos muchos años en esto, que yo me quedo con que habéis hecho una machada, que habéis hecho historia, que eso es algo que creo que cuando el Calamocha ascendió a tercera división no estaba ni escrito, y eso es gracias a vosotros. Gracias a vosotros, a los jugadores, a los técnicos, a la afición, a la directiva, y que vamos a disfrutar mucho de vosotros en Segunda Federación, que creo que sois justos vencedores y que ya es hora también de poner a Calamocha en Segunda Federación. Oye, y tener un club más de Teruel, del Jiloca, en la capital del Jiloca, ahí en Segunda Federación. Pues sí, la verdad que sí. Es un orgullo y esto va a quedar, yo creo que para la historia. Me mandaban el otro día desde 1932 los campeones de tercera división y estaba el escudo de Calamocha y eso ya no lo quita nadie. Eso ya no lo quita nadie, eso será de por vida. Y gracias sobre todo a la plantilla, a todos los jugadores, que la verdad que no se lo he dicho, pero ya 22 que nos juntaremos, se lo diré en persona. Han sido unos fenómenos, han hecho un año espectacular, son buenos futbolistas y muy buenas personas y gracias a ellos hemos conseguido el éxito, porque sin los jugadores no es posible. Hay mucho trabajo detrás, sí es cierto, ya te digo, José María Rovira, de José Antonio Bernal, de la toda directiva, de Arnal, de todo el mundo, pero al final los futbolistas son los que nos han dado ese plus para ser campeones y gracias a ellos estamos allí y eso ya está ahí para toda la historia hasta para siempre, o sea, eso no lo quita nadie. Pues con eso nos quedamos. Yo me voy a pedir el Calamocha para narrar en la tele, que lo sepas. Ya os narré contra el Cuarte. Pero me queda esa espina de narrar en Segunda Federación. Sergio, Mario, que un placer, que seguiremos en contacto y enhorabuena, de verdad, de corazón. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, chicos. Muchas gracias. Chao. Bueno, pues ahora ya, sin más dilación, nos vamos con el fútbol juvenil. Y el fútbol juvenil sigue todavía, siguen las competiciones, todavía nos queda una competición viva. ¿O no es así, don Fernando? Hola, Francho. Buenas noches. ¿Me ves? Ahora sí. Tuyo. Por cierto, que no lo hemos dicho en todo el programa. Hoy a los mandos de las máquinas está Héctor Brau, nuestro compañero Héctor, pues porque Jandro falleció su abuela y por ese motivo, el lunes no se pudo desarrollar el programa. Desde aquí todo el equipo ya le hemos dado el pésame al bueno de Jandro, pero
lo hacemos también público, que ese ha sido el motivo por el que esta semana se ha tenido que retrasar todo. Y ahora ya, Fernando, nos centramos en la Liga Nacional Juvenil, porque solamente nos queda viva esta competición, pero tela, ¿cómo está la cosa? Así es, Francho, quedan 3 jornadas todavía y la verdad es que nos falta poder decidir quién va a ser el campeón y el que va a ascender, en este caso el que va a ascender a División de Honor Juvenil, y esa plaza que queda para el descenso, que si quieres repasamos un poco cómo iba la jornada 31 con estos resultados: Calatayud 0, Ebro 4, Huesca 1, San Gregorio Raval 1, Fraga 0, Racing B 0, IPC La Escuela 0, Amistad 3, Oliver 1, Juventud 0, Olivar 2, Casablanca 2, Bases Picarral 5, San Agustín 1 y Real Zaragoza B 5, Teruel 0 y Unión La J 0, Atlético Monzón 5. Como ves, Francho... mucha goleada, ¿no? Mucho resultado abultado. Es así, es. Por la parte de arriba, Ebro y Monzón goleaban a sus rivales. Es verdad que el Monzón, pues otro hat-trick de Eduard, que pues fíjate, ya son 26 goles y mantiene al Monzón, pues que casi ya prácticamente acaricia ese ascenso a falta de 3 jornadas, con 6 puntos de diferencia sobre el Ebro. Pero bueno, todavía queda mucho por disputar. La semana que viene, fíjate, Francho, tenemos un Atlético Monzón Real Zaragoza B. Con lo cual, luego también tenemos un San Gregorio Ebro, que se está jugando también el San Gregorio, pues en mantener la categoría. Luego el Olivar, que va a depender mucho también el resultado de esta jornada del Olivar, que pues juega en el campo San Agustín, que equipo debe estar descendido, y el Olivar, pues que se considera una victoria, pues fíjate, llegaría ya con los 40 puntos, no 39, y ahí, fíjate, hasta el Fraga, que lleva 42, 41, muchos equipos que están ahí en 3 o 4 puntos. Todavía está todo por decidir, Francho. Todo por decidirse. No nos atrevemos a dar por campeón al Monzón, porque a lo largo de toda esta temporada, de todos estos programas, pues le hemos visto dar bandazos. No ha sido un equipo muy regular y el Ebro lo ha aprovechado, lógicamente. De hecho, pues bueno, ahí está. Es una quimera, es complicado, pero no es matemáticamente imposible. Yo creo que esta jornada, Francho, me voy a mojar como siempre, sabes que me mojo. Venga, va. Yo creo que alguno de los dos equipos se va a dejar algún punto, porque tienen compromisos muy complicados. La verdad que tanto el Ebro como el Monzón pues tienen unos rivales que, pues fíjate, jugar en la Azucarera al Ebro pues va a ser muy complicado, y el Zaragoza B, no lo olvidemos, que pues fíjate, está ahí tercero, que también van a aspirar a quedarse lo más alto arriba posible, Francho. Bueno, desde luego. Tenemos protagonista, ¿no, Fernando? Así es, tenemos un protagonista del Estadio Casablanca, que es Teo Cantarero. Pues vamos con Teo. A ver si sale por ahí. Ahí lo tenemos, en pantalla negra. A ver si lo podemos recuperar. Que me dice Héctor que lo tenemos ahí en línea. Dice, ahora se ha ido. Me cacho y la mar. Pues que vuelva. A ver si lo volvemos a recuperar al bueno de Teo. Por cierto, que han perdido tus chicas del Casademont. Sí. Pues mira, eso no me lo esperaba yo. Pues sí, de paliza además. Bueno, remontaremos ahí, ya está. Más vale. Más vale. De los mentideros, mientras tenemos o intentamos recuperar a Teo, Fernando, se hacía oficial que el Racing va a continuar en el Centro Deportivo Ebro. Así es, Francho. Es verdad que el Racing pues está creciendo últimamente, como comentábamos, y bueno, pues esta semana comunicaba, pues salía un comunicado, pues que finalmente seguirá la instalación del Parque Deportivo Ebro. Se había intentado, por ejemplo, con el Club Deportivo Fleta, que había mostrado todo su apoyo para el Club Azul y Celeste, pero bueno, finalmente la dirección deportiva ha decidido, para seguir con ese progreso y en el proyecto, pues continuar en el Parque Deportivo Ebro, Francho. Bueno, ahora sí, ya tenemos a Teo con la luz encendida, lo podemos ver. ¿Nos escuchas, Teo? Ahora no te escucho yo, Francho. Ahora no me escuchas tú. ¿Tú no me escuchas, Teo? Yo no os escucho. A ver, ¿tú a mí sí, Teo? ¿Se me oye? Yo te oigo. ¿Tú a mí me oyes?
Hola, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Hola, buenas. Ahora debe de aparecer por ahí Fernando, pero cuando quiera. Está hoy el pato loco. El StreamYard hoy está loco. Se está empezando otra vez a poner nervioso. A ver ahora, que lo tenemos a Fernandico recuperado. Bueno, Teo, una temporada pues interesante para vosotros. Estáis ahí en esa zona alta de la tabla clasificatoria, pero a ti todavía te queda tiempo de seguir creciendo en el Estadio en Casablanca, ¿no? Eres de segundo año, si no me falla la memoria. Sí, efectivamente, aún me queda un año más en el estadio, en el tercer año en Liga Nacional y nada, pues muy contento de poder estar ahí y de seguir creciendo. Hola, Francho. Digo, Francho, Teo, ¿qué Hola. tal? ¿Qué tal, Fernando? A ver, estaba viendo un dato de esta temporada que la verdad pues que a pesar de ser un equipo de segundo año, como pues os veo siguiendo, pues habéis hecho una gran temporada, todavía podéis aspirar pues fíjate, a quedaros en una cuarta posición, pero hay un dato, Teo, que me llama mucho la atención. Os habéis quedado el tercer equipo hasta el momento, máximo goleador, pues fíjate, con el Monzón empatado a goles, pero también sois el tercero que más encajáis. Con lo cual, yo creo que a lo mejor ahí, Teo, puede ser que vuestra forma de jugar un poquito más alegre, pues os esté costando también pues esas cifras, ¿no, Teo? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que siempre intentamos mejorar en la faceta defensiva, pero como bien dices, pues el juego que proponemos de atacar, de tener el balón, pues nos cuesta también a la hora de defender con jugadores muy ofensivos siempre y alineaciones muy ofensivas, pero bueno, es el riesgo que tomamos para tratar de ganar los partidos. Mal posición para un central, o un lateral, jugar en el Estadio Casablanca. Sí, desde luego, desde luego. Bueno, ¿cómo estáis manejando la campaña, sobre todo en vuestra casa, en el Gregorius Abel? ¿Ahí os estáis haciendo fuertes? Sí, en casa la verdad que estamos muy bien. Tenemos el campo muy pillado, en casa nos hacemos muy fuertes, como bien dices, y bueno, tratamos de ser un fortín ahí y llevarnos todos los puntos posibles. Teo, te quería preguntar, bueno, hace unos meses estuvimos aquí a Nacho Aguena, que como, bueno, pues es una institución que digo yo deportiva ahí en el estadio, y siempre, pues él, pues siempre insiste en que el estadio es una familia, y bueno, pues tú, Teo, llevas toda la vida jugando en el estadio desde, pues fíjate, de categorías base, quitando un año que te fuiste a la amistad en cadete, y bueno, ¿qué nos puedes decir de esa familia que, como contaba Nacho, y tú que has estado siempre metido ahí en el estadio, Teo? Sí, la verdad que somos un grupo que, bueno, llevamos muchos años, la gran mayoría, jugando desde las categorías de más pequeños juntos y ya nos conocemos muy bien, tenemos mucha confianza con Lolo, el míster, y con Nacho, como bien dices, pues también llevan muchos años en el club y nos conocemos muy bien y llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Ya este es nuestro segundo año con ellos como entrenadores y muchos jugadores llevamos desde benjamines juntos, así que sí, hemos formado una familia, un muy buen grupo que nos llevamos muy bien, tenemos una buena relación y eso también suma a la hora de jugar. ¿Y muchos de vosotros habéis jugado el César Augusta? Sí, bueno, yo en mi caso no lo jugué porque en División de Honor Cadete me fui a la amistad, como ha dicho Fernando, pero sí, también para mis compañeros que lo jugaron es una motivación jugar contra el Real Madrid, contra Zaragoza, que venga toda Zaragoza a ver los partidos, pues es una motivación muy grande y es algo que nos gusta a todos. Fíjate, yo que llevo años poniéndole voz a ese torneo en Aragón Televisión, en Aragón Deporte, y la verdad que este año lo mismo. Este año sí que optaron más por un torneo con más canteras, más equipos que trabajaran la cantera, y la verdad es que bueno, como siempre Stadium dando guerra en todos los partidos que jugaron. Sí, desde luego. Siempre tratamos de estar ahí, hacer un buen papel como locales y quedar bien ante el público, ante los niños más pequeños que vienen a ver los partidos. Y en casa, pues es una motivación jugar contra canteras tan grandes del fútbol español y siempre tratamos de hacer lo mejor posible. Bueno, Teo, yo te iba a hacer una pregunta. Es verdad que el año pasado, a nivel individual, el primer año pues estabas un poquito entre el B, subías a Liga Nacional, te costó un poquito entrar, pero bueno, este año ya te has consolidado ahí en el Liga Nacional con minutos. Imagino que el año que viene te gustaría pues ya dejar el equipo, pues fíjate, si puedes ser en División de Honor Juvenil, sería ya pues
súper contento, ¿no, Teo, con conseguir eso? Sí, desde luego yo creo que todos lo tenemos en mente el año que viene conseguir el ascenso, que ya lo hemos intentado este año y era uno de los objetivos, pero no ha sido posible. Pero sí, el año que viene, pues yo siendo un jugador de tercer año y ya consolidado, pues espero que podamos conseguirlo y la verdad que sería una alegría enorme para el club. Yo te voy a tirar la última. ¿Por quién te mojas en el ascenso esta temporada? Lo sabía que lo iba a decir. Monzón, ¿por quién te mojas? ¿Por el Monzón o por el Ebro en el ascenso esta temporada? Bueno, yo creo que los dos equipos pues son muy buenos y sobre todo el Monzón, que está siendo muy regular, lleva toda la temporada ahí arriba, así que yo me decantaría por ellos, porque el Ebro sí que es verdad que tuvo un subidón muy grande, pero ahora creo que ha caído un poco y yo creo que el Monzón va a ser el equipo que ascienda. Pues nos lo anotamos en nuestra porra particular. Teo Cantarero, que ha sido un placer tenerte aquí en la Grada FM, que sigas creciendo y que, bueno, que te volveremos a llamar, porque como vas a estar el año que viene ahí dando mal y luchando por el ascenso, pues ya fijo, ¿eh? Fijo en esta lista. Un abrazo. Un abrazo, Teo. Un abrazo, gracias a los dos. Chao. A ti, chao. Bueno, Fernando, pues la semana que viene nos dirás si sigue habiendo pelea o no en esa Liga Nacional Juvenil. Un abrazo, Fernando. Muy bien, Nacho, un abrazo. Buenas noches. Pues ya nos vamos a ir al bloque de preferente donde hay un campeón. Bueno, pues ahora debería de aparecer nuestro Rafa Gracia por ahí. Sí, casi me pilla el toro. Madre mía. Ahí lo tenemos. Con la chavinera apagada, hoy sin piano. No pasa nada. Ya, bueno, aunque ahora dicen que viene mañana lluvia y no sé qué, pero bueno. Sí. Yo ya tengo la leña preparada. Para mí. No quiere venir el verano. Que no venga, que está muy bien así. Muy rápidamente, para darle paso a nuestro protagonista, ya tenemos un alirón cantado. Sí, ya tenemos el alirón del Brea, que como veníamos diciendo pues semanas atrás, pues era un alirón que era cuestión de semanas que cayera, porque a diferencia del otro grupo, pues el Brea estaba mostrándose pues muy superior a los demás y bueno, pues se imponía esta semana por 3-0 al Cella y cantaban el alirón. Y había otro partido interesante, que era el Calatayud 1 al Cañicero, pues que afianzaba ese Calatayud en esa segunda posición, que yo creo que ya no lo moverán de ahí, y el Alcañiz pues bueno, va bajando ahí con Valdefierro, que se jugará esa tercera y cuarta plaza. Y por la parte de abajo pues todavía queda mucha tela que cortar, ¿no? Yo creo que el quinto, pues con estos últimos resultados de estas últimas semanas, pues bueno, se ha salido de la quema, pero entre Morata, La Muela, Cariñena y Teruel B, pues entre esos cuatro pues uno caerá. Porque yo creo que ya el Herrera, Valderrobles y Calamocha B por descontado. Calamocha descendido y Valderrobles ya matemáticamente descendido. También, entonces pues eso, al final queda yo creo que una plaza para la disputa entre esos cuatro equipos. Sí que sorprende un poco pues ver cómo ha salido de la quema la Muela y cómo se ha metido en el pozo Cariñena, el Atlético Cariñena. Sí, a ver, la Muela al final en casa está siendo un equipo que está siendo bastante duro, que ha sacado buenos resultados, que cuando ha perdido con los de arriba ha perdido por la mínima. Y el Cariñena, pues es que al final muchas veces lo que le pasa al Morata, ¿no? Que nos decía Jorge Cabeza, que hay veces que te ves en unas posiciones muy cómodas y que te descuidas y a lo que te quieres dar cuenta llevas una dinámica malísima, las cosas no te salen. Esta semana, si no me equivoco, reciben al Calatayud, con lo cual tampoco es un rival, porque el Calatayud al final tiene que hacer los deberes pues, para intentar conseguir esa plaza de ascenso, en caso de que en el otro grupo pues hubiera algún tipo de cosa. Alguna debacle. Correcto, porque yo creo que prácticamente la Copa del Rey ya con este resultado la tiene, ¿no? Pero sí, pues es que al final cuando entras en dinámicas malas, pues al final lo que hemos comentado antes, lo que ha pasado con la SDL no es normal. O sea, consiguen al final ganar 2 partidos cuando el equipo está totalmente muerto y te permite llegar con vida, que lo normal hubiera sido que hubiera descendido. Que hubiera descendido, sí.
que había descendido. Eso en el grupo del Brea. El grupo del Fraga, ¿cómo está la cosa? Pues el grupo del Fraga está parecido. El Inter consiguió ganar 1-5 al Ranillas en su partido, por hacer un resumen un poco más corto, y el Fraga pues se imponía a la Peñaferranca por 2-0. Y bueno, pues la clasificación sigue igual, están ahí a 2 puntos. Aquí van a tener que estar peleando hasta el final. Y luego, pues por la parte de abajo, pues ya tenemos al Sadavense descendido por esa retirada. San Lorenzo, Peñaferranca y Ranilla son los que están en descenso. Es verdad que todos matemáticamente pueden todavía mantenerse, pero es cierto que la diferencia de puntos es importante. Está Ranillas hasta San Lorenzo con 25, Peñaferranca con 27, Ranillas con 28, Alto Ricón 33 y Santa Anastasia 35. Gallos ya salvados. Aquí yo creo que no variará mucho lo que hay de lo que pueda suceder finalmente. Es que lo del Alto Rincón es para estudiar, ¿eh? Sí. Al final estos equipos muchas veces están, digamos, un poco alejados de ciertos núcleos urbanos más grandes, pues le puede costar más, y a lo mejor pues han podido tener pues temas de lesiones, temas de trabajo, que a lo mejor pues gente que vaya a turnos o gente que se dedica al campo, yo que sé, miles de historias, que hablo sin saber que te pueden condicionar mucho pues unas temporadas que a lo mejor las podías llevar tranquilas y que no hayan sido así. El Santa Anastasia, por ejemplo, pues fíjate qué temporada pues para olvidar. Y el Magallón y el San Agustín, que han sido dos equipos que los hemos estado nombrando durante prácticamente todo el año, pues que es que se han quedado en la parte baja también, ¿eh? O sea, que es que al final no te puedes despistar porque las jornadas van pasando y los puntos van cayendo. Bueno, que la temporada al final se hace larga y es lo que hablamos, ¿no? Si te parece, teníamos que contar con uno de esos locos del Piedrabuena que han estado pues arrimando el hombro con el señor Floría para devolver al equipo a una categoría que yo creo que nunca debería de haber perdido, ¿no? Como es la tercera división, los chicos del Brea. ¿Está por allí, Edu, o no? Está. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias, Edu. Lo primero, enhorabuena, porque vaya temporada que os habéis marcado. Y lo segundo, ¿esperabais que iba a ser tan rápido el ascenso? Tan rápido, pero sí que ha costado, ¿eh? Es verdad que lo finalizamos la semana pasada y lo materializamos con un partido que sacamos adelante, pero nos ha costado mucho porque es verdad que Calatayud este último tramo de temporada ha apretado bastante y no pinchaba. Y nosotros pues es verdad que no hemos pinchado, pero nos ha costado bastante. Mucho trabajo, mucho sacrificio y sobre todo, pues bueno, muchos entrenamientos cuando la gente no quiere entrenar, todas las semanas 3 días y bueno, nos ha costado, no ha sido fácil. Hola, Edu. Lo primero, enhorabuena, ¿no? por este ascenso. Y bueno, yo un poco tuvimos a Rubén hace unos cuantos meses, cuando ya habíais cogido esa dinámica buena, porque es verdad que al inicio os costó. Yo a Rubén lo conozco hace tiempo. Me parece que es un tío, pues aparte que es un enfermo del fútbol, es un tío despabilado y es un tío trabajador. Creo que llegó con la idea un poco a la preferente un poco equivocada. Creo que rápido se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Seguramente el Lalo, que había vivido conmigo en Alcañiz un par de años, le pudo decir alguna cosa. Rubén yo creo que reaccionó rápido, cambió un poco ciertas cosas y a partir de ahí yo creo que se ha visto un Brea muy solvente, un Brea campeón, un Brea goleador, un Brea incontestable. Y sí que es cierto que os ha costado mucho esfuerzo y trabajo porque al final son muchas jornadas, pero es cierto que se ha visto un Brea campeón, al menos desde fuera, desde hace muchas jornadas. También lo que estás diciendo, Edu, que el Calatayud en estas últimas semanas, sobre todo desde el cambio de entrenador, desde que está Luis, si no me equivoco, ha perdido solamente un partido, que eran un poco los números que quizás esperaban también del Calatayud, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto esa evolución? Un equipo que nos decía Rubén, 2 descensos seguidos, meto gente nueva, que es lo que conozco yo, pero tengo que meter veteranos que no los conozco. ¿Cómo has ido viendo esa evolución? A ver, está claro que cuando un equipo se confecciona para ascender y los resultados no llegan, los primeros partidos, pues bueno, la gente se pone nerviosa.
Ahí es cuando entran pues, los papeles de entrenador, segundo entrenador, preparador físico, entrenador de porteros, pues no me quiero olvidar de ninguno, Lalo, Adrián, Antón, Rubén Floría, Celestino, pues bueno, Alejandro, demás directivos de Brea, que fueron los que nos trasladaron calma y serenidad. Y pues bueno, nos costó nuestras charlas, pues bueno, nuestros disgustos, pero creo que no era cuestión de mal fútbol. No encontramos la solvencia para que no nos hicieran goles y nosotros materializar todas las ocasiones que teníamos, porque recuerdo partidos creo que contra el Fuente fue contra mi amigo Carlos, fue un 3-3 creo, en Piedrabuena, o un 3-3, un 4-4, no me acuerdo cómo fue. Y la verdad es que recuerdo que fueron jornadas que nos tuvimos que apoyar mucho entre nosotros y sobre todo es verdad que el fichaje de Utri y ahora últimamente pues el de Emilio, que son dos veteranos de guerra, de la categoría ya no de preferente sino también de tercera, pues nos ha dado mucho pozo en la categoría y bueno, los jóvenes con el hambre que tenían y pues bueno, nosotros que también les hemos ayudado un poco, pues ya se acabó la temporada adelante bastante bien. También influye mucho el campo y sobre todo la afición, que es una de las mejores aficiones que hay en nuestro fútbol. Nunca os dejan solos, estéis en la categoría que estéis, es una fidelidad absoluta la que tienen los locos del Piedrabuena. Me imagino que para eso, para vosotros, el sentir que ellos no bajan los brazos, que están ahí constantemente alentándolos, dándolos ánimos, al final es un plus, Edu. Ya no es que sea un plus, es que es un deber. Es un deber ver todos los domingos en Piedrabuena 250 personas, 300. Pues bueno, intentando que tu equipo vaya en volandas, pues al final te lo tienes que tomar como un deber. Yo no soy de Brea, este año por circunstancias, pues bueno, entre el cuerpo técnico y mis compañeros, pues me tocó a mí ser el capitán que pues bueno, llevar un poco el brazalete e intentar guiar a mis compañeros, pero no he estado solo en ello. Pellicer, Hugo y Rodri, que son los capitanes también junto conmigo, pues bueno, al final, ¿qué os voy a decir? Muchas veces lo hablábamos, que cómo no vas a correr, cómo no vas a disfrutarlo, cómo no vas a entregarte fuimos a Calatayud y vinieron un montón de personas y era el segundo partido de liga y parecía una final. Que entiendo la rivalidad que hay entre Brea y Calatayud, pero bueno, parecía que era una final aquel día y era el segundo partido de liga. Entonces, bueno, para el jugador es muy positivo que te vengan a ver, pero entiendo que para la afición, pues bueno, tiene su mérito, No, desde luego tú, Edu, que además eres un trotamundos y bueno, yo estuvimos intentando ficharlo, Francho, a Edu para ir al Cañí y al final el cabrón de él no quiso venir. No quiso venir, pero bueno, tú que llevas muchos años y sabes de lo que hay, yo creo que vivir a lo mejor temporadas, porque incluso la que no viniste al Cañí, si no recuerdo, fuiste a jugar a tercera, fuiste al Mudévar y tuviste al Mudévar, ¿fue dónde fue? O a Robles. Bueno, no me acuerdo. Creo que fue a Épila, A Épila, es verdad, fuiste a Épila. Que tuviste muchos problemas con el tobillo esa temporada y que no terminaste de entrar. ¿Cómo lo ves? Porque me imagino que, o sea, quiero decir, todo lo que estás diciendo es como perfecto y idílico, ¿no? Tú te vas a un sitio en el que tiene una afición brutal, que sales y huele a césped natural, que lo comentábamos antes con el Calamocha, que además te encuentras con un entrenador con unas ganas brutales, un equipo de gente joven con ganas brutales y al final, joder, yo creo que de tus años, que seguro que has tenido muchos años buenos, Edu, yo creo que está en el top 3 o en el top 5 de decir, hostia, este es de los bonitos. Sí, a ver, tengo el top 1, pues realmente creo que es mi primer año, que yo creo que era regional preferente y tercera, que fue el primer club donde me formé, por así decirlo, pasé de ser un niño a ser ya casi un hombre, entre comillas, que fue Villanueva. Fue el primer año que yo debutó en tercera división con Juan Carlos Remiro. Allá por hace 12 años o por ahí, hace bastante. Pero sí que es verdad que yo lo digo a los jóvenes, gente con 19 años, 18, 20, de la zona liga y de estar rodeado ya no de mí, hablo de gente como preparada, como Emilio, Utrilla, Kevin,
que nos olvidamos, pero tiene un montón de ascensos. Pellicer viene de una liga, Serrano, Marcos, gente que venimos de Robles, de ganar ligas. Al final lo valoramos porque decimos, hostia, no es sencillo ganar una liga. Y yo os lo decía los últimos días, ganar una liga no es sencillo. En la categoría que te encuentres, nunca es sencillo ganar una liga. Da igual primera regional, segunda regional, tercera regional. No es sencillo, no es sencillo. Entonces, valor yo se lo he dado realmente porque al final, pues bueno, sentimentalmente, es lo que os digo. Este año he llegado a Brea, pero sí que es verdad que desde el primer momento es un campo, es una afición, es un club pues que te llevan muy bien y que te guían en torno a lo que es el fútbol. Sí que es cierto un poco, Edu, lo que estás contando, que hay muchas veces que se desmerece los campeonatos de liga en función de la categoría en la que estás jugando. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, que al final cuando tú estás en regional preferente, pues tienes equipos o jugadores, perdón, del nivel de regional preferente o de tercera división. Cuando tienes primera regional, pues tienes jugadores de primera regional o de regional preferente. Es decir, el nivel de dificultad es tremendo. Y sí que es verdad que este año, en este grupo, pues el Calatayud, que fíjate que cuando pasa lo de Willy, pues tampoco estaba tan desenganchado, ¿no? Y que bueno, que ha habido grupos, que ha habido ahí competitividad, pero sí que es verdad que se cuela un Valdefierro recién ascendido, que nunca te lo esperas, pero dices, ojo, que el Valdefierro, cuidado, Calatayud tú sabes perfectamente, y al final luego el Alcañiz, pues bueno, el Alcañiz está viviendo un poco de forma recurrente lo que viene pasando siempre en Alcañiz, ¿no? Que al final de la liga les pesa. Entonces me está gustando mucho el mensaje este que estás dando, de no desmerecer los campeonatos independientemente de la categoría que es, porque es igual de difícil ser campeón de segunda ref o de tercera que de preferente. Así que nada, yo la verdad es que enhorabuena, Edu, porque os hemos seguido muy de cerca, porque yo ya sabes que con Lalo tengo muy buena relación, y encima a nosotros nos está viniendo bien porque tenemos el chat que echa fuego. Dicen que los martes de frío que vas al fisio y que por eso no te has lesionado el tobillo, o sea que nos está dando un juego. Que pague el wifi también, que se le oye mal y entrecortado. Estás diciendo por aquí. Y ya se meten con mi gata, que ha pasado 35 veces por aquí por delante de la pantalla. Hoy ha querido ser protagonista aquí la señora Nuey. Edu, ¿te veremos en el Brea la temporada que viene o no? Bueno, de momento, si lo vemos terminando la entrevista, vamos a tener suficiente. De momento se le ha quedado entrecortado. A ver si los martes de frío le toca fisio. A ver si lo podemos recuperar o no. Si deja de mangarle el wifi al vecino. Ojalá que sí, porque al final Edu es una persona de las de fútbol. Ahí lo tenemos. ¿Nos escuchas o no, Edu? Yo no te escucho. Es que se le oye súper mal, macho. Sí. Se le oye súper mal. Escucho. A ver ahora, si lo recuperamos. ¿Ahora sí? No. Debe ser la conexión, me parece a mí que le llega mal, ¿eh? Sí. Bueno, pues a ver si lo podemos recuperar. Y si no, pues nos vamos a quedar sin saber si el año que viene sigue en el Brea o no. Bueno, ya lo preguntaremos en la noche de los campeones y ponemos algún aprieto al que tenga que venir a la noche de los campeones. Sí. Yo estoy pensando en algún directivo. Bueno. Que tenemos buena relación con ellos, de la época del amigo Luis Costa y otros más. A ver ahora parece que sí. ¿Ahora me escucháis o no? Te escuchamos, no se te ve, pero se te escucha. Pero da igual. ¿Me oís o no? Sí, se te oye. Te oímos, te sientes bien. Que te estamos preguntando si el año que viene te vamos a ver con el Brea o no. No os oigo, ¿eh? ¿No nos oyes tú? Me cago en la leche. Pues nada. Lo vamos a tener que dejar. Porque no hay manera de recuperarlo. A ver ahora. Ahora sí. ¿No sientes o no? Edu. ¿Me oís o no? Habla. Nosotros sí, Edu. Nosotros te oímos.
No hay manera. Nada. Rafa, Héctor, que no podemos seguir, que tenemos al pobre ahí sin que pueda hablar. Lo que tú dices, pues bueno, del Villanueva ya se salió. Ahora, a ver ahora. Ahora. ¿No sé ahora o no? ¿Me oís? Venga. Sí, te oímos. Yo a vosotros no os oigo nada. Estoy por mandarle la Nada. pregunta por WhatsApp, macho. Mándale la pregunta por WhatsApp. Solo oigo a mi madre que está escuchando en la otro cuarto. Pues dile que te voy a enviar un WhatsApp para la pregunta. Eso. Que te chive la pregunta, si vas a seguir en el Brea o no. No lo lee. Es que así es complicado. Que se meta en el chat nuestro, en el interno. Espera, no, Le acabo de enviar un WhatsApp. Vale. A ver ahora. Espera. Sí, a su madre por ahí. Que si vas a seguir en el Brea. ¿Vas a seguir en el Brea o qué? Eso. ¿El qué? Eso. ¿Vas a seguir en el Brea? Sí, yo. Menos mal que está tu santa madre allí para. Sí que voy a seguir en el Brea, yo creo que sí. Bueno, pues entonces. Pues esa era la pregunta. Menos mal que tenemos el chivatazo ahí. Menos mal que tenemos a tu madre allí. Estamos aquí, los tres, en mi Toda casa. la familia. Bueno, Toda la familia. La celebración en familia siempre Mi madre Bien, sabe pero- todo, mi madre sabe todo. Vale. O sea que la gente la madre. ¿Eh? Que dicen que le abras el de Telepizza que te llama 3 veces. Que aquí. Joder, qué pena. Sí, se le está cayendo ahora justo cuando iba a abrir al Telepizza. A ver qué había pedido. Bueno, lo dejamos ahí. Mil gracias a Edu Vicente y a su familia. Bueno, pues nos ha dado una primicia que va a seguir el año que viene, lo podremos disfrutar en tercera con el Brea. Futbolista extraordinario y bueno, pues es verdad que lo intentamos firmar para el Cañiz, al final marchó a Épila a tercera y bueno, y este año pues que Lalo, que es el que tenía de segundo yo en el Cañiz, que además es amigo, ha estado con Rubén este año y mira, aquí me está diciendo Rafa, aprovecha de verme, ya sabe que le viene el segundo de camino, aquí estoy Lalo aguantando. Y bueno, y me ha hablado muy bien, pues eso, a nivel de, como ponía comentarios antes, que el grupo ha sido importante. Lo comentaba Lagunas antes, los grupos al final desestabilizan y muchas veces los grupos tienen engañadas a las directivas y cuando dices, pues es que habría que no renovar a este y no los puedes tocar, pues al final muchas veces al entrenador hay que hacerle caso y no cortarle la cabeza. Y al buen entrenador... Que se lo digan a Tito Floren. ¿Eh? Sí, totalmente. Ayer o antes de ayer. Bueno, ayer salió con el Pedrerol antes de apañar lo que dijo el anterior. Pero yo estoy de acuerdo contigo y bueno, y con cualquier entrenador que tiene los dos de frente, que un vestuario, la unidad de un vestuario y el gestionar un grupo es complicadísimo y cuando tienes un Perzolagas de estos que se cree cabudios, pues ya la has jodido. Totalmente. Porque te envenena el resto. O sea, no hay más. Totalmente. Bueno, pues eso es preferente. En Primera Federación ya nos centramos en esa primera Tarazona que... Ya me olvidaba yo hasta de la cortinilla. Eso te iba a decir, te pasa toda la semana, vamos a terminar la temporada y te van a dejar con la palabra de la boca. Mira que estuve dando yo el coñazo con las cortinillas. ¿Podéis poner unas cortinillas? Pues ahora que me las ponen... Ay, madre. Sí, lo que te decía, un partido contra el Nastic donde ha cogido un balón de oxígeno tremendo, los chicos de Barrera. Sí. La verdad es que está siendo una temporada complicada, muy complicada, en la que los futbolistas están viviendo desplazamientos muy largos en el día, en autobús, cuando otros equipos pues viajan el día de antes, muy profesional. Entonces, pues al final todo
todo gotea, ¿no? Todo gotea y todo queda marcado. Pero sí que es cierto que han hecho un match ball espectacular, porque fíjate el Juventud de Torremolinos que 3 semanas lleva. No falla, No falla. Lleva 3 semanas como un martillo pilón. No sé si son 3, pero 2 seguro. Y evidentemente, pues cuando juegas contra un rival directo, pues tienes que ganar. ¿Qué pasa? Que el rival directo pues, no es nada más ni nada menos que el Nasti de Tarragona. Se les puso el partido rápido de cara con ese 1-0 y luego es verdad pues, que los partidos en el Municipal los manejan bien y al final pues con un gol de Cubillas en el descuento pues hacían ese 2-0 que les hace coger aire. No nos engañemos, hay que ganar al menos otro partido más seguro y esperar, ¿no? Entonces vamos a ver el Tarazona si consigue sacarlo y el Teruel pues que caía en el campo del Antequera, pero bueno, un Teruel que matemáticamente no está salvado, pero quedan 6 puntos y es imposible, ¿no? Virtualmente sí que lo está. Y por la parte de arriba, pues el Dense se ponía primero porque el Atlético madrileño le ganaba al Sabadell 4-3 y el Dense no conseguía ganar, pero con ese empate se ponía primero. Y aquí pues va a pasar como en nuestra tercera división, Francho, que van a llegar a la última jornada el Dense, el Sabadell y el Atlético madrileño casi con opciones de ser campeón. Y también te cambia mucho la película. El Europa que se agarra a la vida porque el otro día iba perdiendo 1-3 con el Villarreal y consiguió empatar al final del partido. Con ese empate se mantiene el playoff si no hubieran salido de los puestos de playoff y se hubiera metido el Cartagena. Así que bueno, veremos un poco. Y el Tarazona, pues desearles y enviarles todos los ánimos del mundo. Si se hace caso a la diferencia de goles a favor y goles en contra, pues el Tarazona se tiene que quedar ahí, no tiene que descender, ya sabes que yo eso lo miro mucho. Y ojalá, ¿no? Ojalá se mantengan porque desde luego están pasando un año muy, muy duro, muy complicado en todo. Y evidentemente si consigues mantener la categoría, pues por lo menos el trabajo que no depende de lo económico estaría hecho. Si bien es cierto que los futbolistas necesitan el dinero, porque tienes futbolistas de 24 y futbolistas de 30 con hijos, guarderías, colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Está claro. Pero bueno. De hecho, en este caso la Sociedad Deportiva Tarazona se va a jugar a Sevilla frente al Betis Balonpérico, bueno, el Betis B. Rival directo del conjunto aragonés y el Club Deportivo Teruel en este caso pues bueno, pues que se la va a jugar frente al Atlético Sanluqueño, un sanluqueño pues que ya está totalmente descendido con el Marbella y quién más que ahora se me va a la cabeza. Bueno. Es verdad que el Sevilla Atlético, el Sanluqueño y el Marbella son los que están descendidos. Es verdad que el Tarazona no puede perder. O sea, un empate yo creo que allí es oro, así lo digo, y evidentemente si pierdes, pues es que metes al Betis a tiro de un partido. Entonces ahora lo tienes a tiro de 2, con lo cual si tú le empatas a ti ya no te coge. Y eso, sí, porque el Nastic se la juega contra el Europa y el Europa, pues bueno, está luchando por seguir estando en el Europa no se va a dejar llevar, desde luego que no se va a dejar llegar. Y bueno, está ahí el Murcia y el Juventud de Torremolinos, pero están un poco más alejados. Veremos a ver. Yo creo que queda una plaza y veremos a ver quién se la lleva. Bueno, esas 2 plazas, perdón. A ver quién se la lleva. Es verdad que el Tarazona ganando un partido, pues se puede meter décimo. Es que es tremendo. Sí, es que está igualadísimo. Tarazona con muchísimo miedo a descender. Estamos hablando de un Teruel que está a mitad de tabla sin pasar miedo, pero es que la separan 3 puntos, 48 el Teruel y 45 el Tarazona. Oye, te quería preguntar, eso hoy no está Jandro, por lo tanto hoy no hablaremos del Zaragoza y del Huesca. Que él nos deja. ¿Por qué no querrás? No, porque si no el pobre Héctor, entonces entrará. Héctor entrará porque está encendido. Pero, ¿ves? Os pone no, por favor. Pero sí que te tengo que preguntar por eso que estoy oyendo yo por ahí de que el Huesca ha pedido no jugar con el Zaragoza en Primera Federación, en el mismo grupo en Primera Federación. No sé si esto es una fumada, una paja mental de alguno, porque al final estamos hablando que serían 4 equipos aragoneses en el mismo grupo, si Dios quiere,
Y a ver, ahora se ha hecho división. La anterior campaña fue norte-sur y ahora ha sido este-oeste. O sea, que me expliquen a mí cómo coño pretenden no jugar en el mismo grupo que el Zaragoza. No tengo ni idea. Espero que no haya sido ningún iluminado. Porque no hay peor manera de hacer el ridículo que decir que no quiere jugar el Huesca con el Zaragoza. A mí me extraña, a mí me extraña. Primero porque al final no deja de tener un taquilla, o sea, ¿qué quiero decir? Es la taquilla del año. O sea, el Huesca no va a hacer mejor taquilla que el día que vaya al Zaragoza, ni la habrá hecho nunca. Y al revés, o sea, te quiero decir, al final el Zaragoza, pues segundo, pues sí que es verdad que al Barbastro este año lo han metido en el grupo catalán, pero en segunda federación hay más grupos. El Barbastro está más cerca de Lérida que más cerca de Utebo. Bueno, tenía sentido, pero que Huesca, bueno, pues te quiere decir. Bueno, a ver, yo qué sé. Claro, pero estamos hablando que en segunda federación hay más grupos. Sí, más grupos y que eso tiene sentido. Es que en primera federación hay 2 grupos, o sea, no hay más. También es cierto que estando el señor Tebas por detrás, pues no me sorprendería a mí absolutamente nada, pero no tiene ningún sentido. O sea, no tiene sentido. Que no sería... Me parece una fumada brutal del que se ha sacado eso, que no sé si tendrá ni pies ni cabeza. Bueno, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza, pero oye, cosas más raras hemos visto, ¿no? No lo sé, pero aparte de que no tiene sentido, es de género estúpido el pensarlo, porque es que al final es lo que te quiero decir, te quieres quitar, o qué pasa, que quieres mandar al Zaragoza al otro grupo y tú quedarte con el Teruel y el Tarazona. Porque evidentemente al final tienes ahí 4 desplazamientos que son mucho más cortos. Porque cuando te toque ir a Algeciras o a Antequera o te toque ir a Lugo, pues agradecerás ir a Zaragoza que lo tienes a 45 minutos. Pero vamos, eso hay gente que dentro de la masa ósea no le da. Y fíjate que al final es económicamente, pues para los clubes aragoneses es mucho, un ahorro tremendo. Y el movimiento de gente que vas a llenar siempre. Igual que se mantenga el Nasti de Tarragona y que bajará el Murcia y que se mantenga el Europa que se va a mantener y que te ha subido el San Andreu, pues es que al final esos desplazamientos son de 3 horas, o como en división de no juvenil. Cuando vas a Algeciras, pues tienes que salir una semana antes. Claro, que es una cabronada. Pero bueno, en fin. Eso está claro. Bueno, para acabar, ¿esta semana descendemos ya o no? Bueno, yo es que al Zaragoza descendí hace muchísimo tiempo y no lo sé. A mí lo que me está a la cabeza es que ahora hemos metido una persona más en el banquillo, teóricamente para llevar la estrategia, y resulta que el otro día con 1-1 un balón de estrategia la sacas en corto, te la roban y te hacen gol. En el minuto 3 del siguiente partido te hacen un gol de estrategia. Es que me vuelvo loco. O sea, que cada vez hay más iluminación en torno a esto para hacerlo peor. Y a mí me sabe malo pues porque Néstor el otro día fue a Valladolid con una situación muy delicada, de aquí mandarle su más sentido pésame por el fallecimiento de su padre, que ha sido una institución dentro del fútbol o de la parte de los entrenadores, ¿no? del fútbol de Aragón, y el Zaragoza es que está muerto. Pero es que están muertos todos. O sea, es que te quiero decir que el único que confiábamos era el Mirandés, pero es que van a bajar los 3 que están porque no van a tener pitera, por no decir cojones, que ya se puede decir. Se puede decir. Ni el Cádiz, ni el Zaragoza, entonces es que es muy triste. Es acojonante. O sea, yo creo que ni queriendo se puede hacer tan mal. Y creo que es este año, pues quizás sea el año que con menos puntos te puede salvar. Eso pues está regalado. Te quiero decir que a poco que hubiera sumado es que el Zaragoza no sé cuántos días hace que no gana un puñetero partido y sigue estando a 4 puntos del descenso. El Huesca ha ganado un partido que fue al Zaragoza de los últimos 37 y sigue estando a un partido. Entonces al final es una pena porque es una temporada que, haciéndolo muy mal, los 2 equipos aragoneses se deberían haber salvado. Y ya veremos, a ver, al Zaragoza le queda el Sporting y me parece que juega con Las Palmas y Málaga, que se está jugando el ascenso. Y no sé, es que no sé ni cuántas jornadas quedan, porque estoy tan... Esas. No, 9 puntos. 9 puntos quedan. No, es que hay que sacar 4 ya, pero es que llevas 10 sumando 0. Entonces, ¿vas a sacar 4 de 9 con 2 que están jugando en el ascenso? Pues sí, normal que te metan 4 y 4. Y luego lo que te digo, o sea, tienes un partido con un balón a la olla y coges y te la juegas en corto y a la semana siguiente cogen y te hacen un gol en el minuto 3 de estrategia cuando has puesto una persona ahí para llevar la estrategia, dices, hostias, suspenso.
Suspenso, está claro. Pero No, bueno. viendo lo que estamos viendo y los nombres que suenan, pues nos tendremos que atar los machos. Bueno. Rafa, que te dejamos descansar, ¿vale? Gracias. Un abrazo muy gordo. Chao, adiós. Semana que viene más. Y a vosotros y vosotras, mil gracias por estar estas 2 horas de programa con el equipo de la Grada FM, que ha sido un placer, que amenazamos con volver la semana que viene, esperemos que en nuestro horario habitual. Y lo dicho, que nos vemos en la semana que viene aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.